Let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you I'm sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel changes. Turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest. Break out of my cages. I will not be nameless. I will not be aimless. Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking to see if I succeed. ¿Cómo están, gentita bella? Ay, perdón, que no ha abierto el juego todavía. Perfecto, ahí estamos. ¿Cómo están, gentita bella? Bienvenidos a otra transmisión aquí en el canal, gentita. Y pues bueno, ya saben que el día de ayer quedamos de que íbamos a ayudar a algunas personas que no pueden jugar en la versión PC del juego. Ayudarles a conseguir un nuevo marco que añadieron, dura 30 días. Hubiera sido que el marco fuera permanente, pero es este marco de aquí, gente. Muchos preguntarán, Tony, ¿cómo lo consigo? Pues tienes que ir a un link especial. No sé si por acá alguien lo tenga, pero si no, yo lo puedo pasar en el chat. Es el link que siempre hace los anuncios del juego, donde tú inicias sesión para conseguir las skins
la de plátano y otra creo que es la de rinoceronte. Esas skins que inicia sesión y te las dan, pero no son permanentes igual. De esa misma manera entras a esa misma página y puedes descargar la versión PC del juego. ¿Okay? Ahí la pueden descargar. Y pues por descargar esta versión, gente, les regalan este marco que dura solo 30 días, ¿vale? Para que se mantengan al tanto. Si quieres que te ayude, pues me mandan un mensaje por Discord, gente, y ahí lo vemos y lo revisamos. E iniciamos sesión, ¿ok? Un saludito para el buen Keylor de Goshi. Y hoy, gentita, y como saben, vamos a analizar cuenta de suscriptores a los tiempos. Ya es algo que les debía a los suscriptores y pues bueno, hoy los tenemos. Esto créanme que este tipo de transmisiones son más que todo para jugadores que recién van empezando, les va a ayudar muchísimo. Ya que vamos a tapar muchas cositas para que te prepares y que no sigas cometiendo errores que comúnmente se lo hace al inicio del juego, gente, ¿vale? Un buen saludito para el buen Ares, Urubu, el buen Legoshi, el buen Daniel Vega, el buen Devani, Santagar, Parca, el buen Saga, L, Yerchampi, el buen Maya. ¿Cómo están a los miembros, gentita? Y bienvenidos a los moderadores también. ¿Quién más por acá? El buen Daniel Vega, Easy, el buen Hell Slayer. ¿Cómo están aquí, gentita bella? A mí, Tony, porfa, y revisas la cuenta de... Listo, ahí la revisamos también, no hay problema, gente. ¿Cómo estás, Dub? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. El buen C137, bienvenidos a todos, gentita. Perfecto. Ahora sí, dice, buenas, Tony, hoy fue un día malo. Qué bueno que ya aprendiste. Entiendo, gente. Todos tenemos o podemos tener días malos, gente. Así que tranquilo. Todo pasa. Dice, yo te aviso más tarde hoy. Ok. Dale, no te preocupes, crack. Perfecto, déjenme reclamo esta recompensa. Es que aquí en la alianza de LOB, gente, compran varios paquetes aunque no sea día de eventos. Ah, entiendo. Todavía no llega. Ok. Espero ahí estén en la lista de revisiones. Claro que sí, crack. Verán, vamos a revisar algunas que otras cuentas. Espero analizar varias, aunque no perdamos tiempo en alguna que otra, porque a veces cuando hacen ciertas preguntas en ciertas cuentas, pues lo revisamos y nos alargamos un poco más. Pero eso es parte de la revisión, gente. Uy, el buen Dub. Verán, gente, hoy también de una vez vamos a hacer el tema del sorteito de los paquetes de insectos. Creo que sí lo vamos a hacer. Si es que se alarga mucho el directo, mejor lo dejamos para mañana segurísimo, ¿vale? Edmundo, Cristian Acer, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Eric? Dice Tony, ¿hay espacio? Te mando un mensaje otra vez en Discord. La vez pasada me dejaste... Perdona, crack. Pero si ya quedó para chequearte, de una vez lo analizamos sin problema, crack. Sin duda lo analizamos, ¿vale? A ver, verán. Vamos a empezar con el analizando cuenta de suscriptores. Y cuando ya estemos por terminar, o sea, ya que hemos revisado las cuentas que tenemos pendientes, les ayudamos a la gente que quieran reclamar el marco, ¿vale? Para que sea de todo de pasada. Porque primero, si empezaríamos con ayudando a las personas a conseguir el marco, se va a hacer un poco al inicio un poco tedioso. Entonces mejor lo dejemos para el final, ¿vale? Vamos para acá. ¿Listo? Listo, gentita. A ver, Eric. El buen Eric, déjame ver. El buen Eric. ¿Cómo eres usuario en Discord, crack? Porque el buen Devani está ahí a tope también. Él es el que... Ah, ok, acá está el buen Eric. Listo, acá está. Listo. Ok, vamos a empezar con el buen Eric primero, ok. Y luego vamos con el buen Devani. A ver, vamos por acá, déjenme nomás está puesto porque voy a cambiar de cuentas, gente. Listo, ahí estamos. Vamos por acá, cambiar cuenta. Listo. Bueno, por lo menos ya tengo ahí los datos para iniciar cuenta. Ahorita inicio Eric, ¿vale? Cambiar cuenta. Listo, vamos a usar otra. Y es esta de acá. Vamos acá. Listo. Estamos. Solo estate atento, Eric, con el código si es que pide la... Ah, ok, vale. Verás, Eric me pide algunas alternativas para iniciar sesión. Una es con código verificación en 2 números celulares que tienes. No sé a cuál mando. El buen Conker, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Ganamos. Conker te diría que sí.
más que todo a la gran activación que hubo en la alianza. Yo no pude estar muy activo por el tema de que estamos con una crisis energética, gente. Recién prendo, tenía planeado prender una hora antes, pero todavía no llegaba la luz, gente, era lo malo. ¿A cuál número celular? Hay estos dos que terminan en esto, mira. Te mando una captura. ¿Cuál de estos dos? Y me dices... Ah, el que termina en ese número. Ah, ya, listo. Listo. Sí, hay uno que termina en eso. Listo, tienes que mandarme a mí el código, ¿vale? Tienes que mandarme a mí el código. Ha sido esta parte. Listo, ahorita estoy con el Discord ahí a tope, Eric, no te preocupes. Tony, tu principal, ¿ganaste o perdiste? Ganamos, crack. Ganamos. Ah, es este de acá, perfecto. Copiémoslo rápido porque sabe tener tiempo. Y... Ah, ahora sí me mandó código de verificación. Ingresa este número, Eric. Uy, has tenido bien segura la cuenta, más que todo. Oye, Tony, ¿cómo se hace para poder participar en la revisión de cuentas? Tienen que enviarme mensaje por Discord, gente, ¿vale? Verán, como hay algunos que me enviaron mensaje antes, ya estoy iniciando sesión, crack. Listo. Del servidor 1126 es. Como hay algunos que están en cola, gente, tal vez si te apuntas ahora, más bien sería para la siguiente revisión, ¿ok? Porque hay algunos que se apuntaron. Pero la cuestión es que... ya envíes mensaje para que quedes en la cola y así te revisemos. Pero tienes que enviarme mensaje por Discord nada más, ¿vale? Listo, aquí estamos con la cuenta del buen Eric. Ok, aquí creo que ya lo pueden ver. Solo déjenme acomodar porque se me movió. Listo. El buen Legoshi. Yo también quiero un marco, porfis. Dale, Legoshi. Yo sí. Yo te ayudo en esa parte del marco. Así que no te preocupes, ¿vale? Listo, gentita. Bueno, esta es la cuenta del buen Eric. Vale, déjame chequearla. Uy, esta es una cuenta que sí le he invertido bastante, al parecer se nota, gentita. Vamos a ver. Ok, esta cuenta sí es pay to win, ¿vale? Vamos a ver la estrategia que ha tomado para ir avanzando poco a poco. Vemos que es un jugador más que todo full transportador, el buen Eric, ¿vale? Miren esto. Parece ser que no ha tenido suerte con la cristal dorado porque no le ha salido más copias. Lastimosamente el tema de las hormigas de las copias que te salga es un poquito complicado, como ustedes ya saben, ¿no? Pero por lo demás bien, ¿ok? Esta cuenta lleva iniciada sesión 400, déjenme lo bajo para que lo puedan ver, 461 días consecutivos, ¿ok? Vale, esta es una cuenta que ya lleva más de un año jugando. Okay. Veamos si es que esta ya tiene el marco, el tema de la skin de la marmota. Veamos. Sí, ya la tiene, ok, ya la tiene. Me parece que está en evento de temporada esta cuenta. Claro que sí, porque ahí vi el tema del número de los nodos, claro que sí. Vale, pero parece ser que ya está por terminar. Ha ido a la selva, ok, ha ido a la selva, gente. Igualmente está por terminar, está en el periodo de liquidación, ¿ok? Y al parecer esta cuenta perdió el evento, lastimosamente. Les tocó rojo y no ganaron. Ok, listo, entendido. ¿Vale? Quiero ver en este servidor cuánto pega la marmota, a ver, para chequearlo. Queda en el top 8 haciendo 510 de daño. Vale, ok, 510. Y el máximo hace 786. Ok, listo. Está perfecto esa parte. Vamos, ahora sí, viendo más que todo el tema de las estadísticas, podemos analizar un poco. De un año de juego, ver cuánto ha subido y así. Ok. Vale, el buen Eric, gente, sí inició sesión. Miren, ya tiene el marco él. Tiene insecto 38 para un año y más de días de juego, gente. Ahí se nota que sí le invirtió en los niveles al insecto. Juega ahorita con la formicaria, las chinches y la perla carmesí. Ok. Lleva estadísticas más de 1000 de daño y 400 de vida, gente. Ay. Para el tiempo que va jugando, sí es alto esas estadísticas, gente. Sí es alto. Pero veo que más que todo el buen Eric ha invertido en insectos, subir los talentos, en hormigas especiales. Usualmente invertir en la flora mutante, gente, es un poco complicado porque es muy costoso, ustedes ya saben.
Entonces, como esta cuenta tiene un poquito más de año de juego, todavía no está desbloqueada las T10. ¿Cuánto tiempo le queda? A ver, déjame ver. Para que acabe las T10. Ya está cerquísima, gente. Prácticamente está a 2 semanas si es que lo hace bien. ¿Cuánto tiene de restos? Tiene 33.000. Llega a nivel 20. Sí, una semana es nomás. Él tiene que esperar, le baja a 40. Sí, él tiene que esperar solo una semana, gente. Tiene que esperar una semana y ya desbloquea las T10. Vale. Verán, tiene más de 400 de vida en estadísticas y en ataque más de 1000. Está bien. Ahorita una recomendación para el buen Eric. Viendo los jugadores que le está tocando, en tema de porcentaje de vida tú les estás sacando bastante ventaja. Ese jugador que perdiste, por ejemplo, se nota que es Pay to Win, lleva formación mixta. 1300 de daño y 400. Es que es mucho ya. Este jugador sí invierten mucho. Déjame ver contra quién te enfrentas. Ah, claro. Nivel 45. Lleva pues este combo. Es mucho, ¿no? Claro que sí. El buen Fabián, gracias por renovar esa membresía. Qué crack el buen Fabián. Está bien esa parte, les diría. Muy bien por esa parte. Y darte la bienvenida, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dice, ya no te creía que revisaras cuentas. Sí, estoy revisando cuentas otra vez. El buen TX. Ese Eric es mi granja, dice por acá el buen TX. Gracias por renovar mi membresía. El buen Atalaya aquí reportándose también. Un saludito para todos. Bienvenidos. Gracias por renovar esas membresías, gentita. Y bien por esa parte les diría, gente. Bien, bien, bien. Va a buen tiempo. Vale, déjenme ver qué estrategia ha tomado en la flora mutante. Vamos a chequear dónde tiene la estructura la flora mutante. Que cada hormiguero tiene distribuido de diferente forma. A ver dónde la tiene. Acá está, acá está. Estoy listo, acá está. Célula, la tiene así. Este es defensa de transportador, no conviene. Como este jugador es main transportadores, lo que le va a llevar más a tope es la vida y el ataque, como hemos visto. Estos dos nodos, bueno, podríamos decir estas dos células son las que dan defensa al transportador, así que es las más bajas que tiene y no las ha subido. Ha dado prioridad al ataque de transportadoras, salud de transportadora y acá salud de transportadora. Salud y 2 de ataque. Está muy bien centrado en la parte de células, lo ha mejorado muy bien, mira esa parte. El buen Atala de buena noche para ti, crack. Y está bien esa parte. El gen. Vale, miren, el tema del centro no lo mejora ya que da defensa a las transportadoras. Como hemos venido mencionando, gente, el atributo de la defensa para el tipo de arquero y transportadora no favorece mucho, ¿vale? Porque, como hemos notado a lo largo del tiempo, los atributos que son de vida y ataque favorecen más, ya que el ataque te ayuda a matar más hormigas del enemigo y la vida te ayuda a aguantar un poco más. Aunque la defensa sí tiene podríamos una propiedad importante porque reduce parte del daño del enemigo, pero no lo mejoramos porque hay ciertas hormigas que vulneran parte de la defensa. Así que es un poco complicado subir este tipo de atributos sabiendo que hay hormigas que pueden reducir esta parte o vulnerar parte de la defensa, gente, ¿vale? ¿Por qué digo solo en transportadoras y arqueras? Ya que las guardianas sí es importante subir la defensa, ya que son unidades tanques y necesitan aguantar lo que más se pueda, para que lo chequen, ¿vale? Y ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. Él está empezando, como es una cuenta de 1 año y un poquito más de días de juego, pues está muy bien. La ha dado, aquí está igual. El tema de niveles está distribuido de forma equitativa. Aquí le está dando más prioridad, este es de salud y este de ataque. Le está dando más prioridad en este punto a la vida, ¿ok? Aquí ven que tiene más estrellas en este y tiene más nivel en la primer célula. ¿Qué digo? En el primer gen. Y de último, el ataque de transportadores, que también lo va subiendo poco a poco. Esta parte está bien. En bacteria, déjenme ver. Lo mismo, en bacteria mejoras este que te da salud y este ataque. Este está muy bien. La parte del centro lo está mejorando bien poquito. A la final, como ya saben, lo más importante es mejorar vida, ataque y al final defensa. Entonces, al final sí o sí van a terminar mejorando la defensa, gente. Y acá lo tienen nivel 12, 12, 12. Y 11 aquí. Vale. Esta parte les diría, está bien. La parte de la flora mutante está perfecto, ¿vale? Ahora, esto a veces muchos suelen dejarlo de lado, gente. ¿Dónde está aquí las estructuras? Estas estructuras, gente, que son tema de la estructura de invasora, cultivadora. Creo que ya me pasé.
Que por acá debe estar. Dame de una vez le damos esto. Y no estaba, ¿verdad? Uy, no lo veo, gente. Porque estoy ciego. A ver, este es la estructura del meteorito. No lo veo bien, gente. Voy a tener que buscarlo aquí. Lista de edificios. Creo que son de combate. Acá están, acá están. Este debe ser. Es de combate, será de desarrollo. No creo que sea de... Dice a la derecha del todo en la parte de arriba. A ver. Derecha del todo en la parte de arriba. Ah, acá están, acá están. Listo, sí, sí, sí. Aquí están, aquí están. Ok, nivel 60-71. Vale, vale. Verás, en esta cuenta, no sé en qué te vayas a querer enfocar, pero yo sí les digo, más o menos ya adelantándole, como yo he ido mejorando la clase cultivadora. La clase cultivadora solo es para dominar en el día de recolección, gente. Ya saben que llega el día de recolección. Y si quieres sacar el MVP y llevarte el top 1, pues mejoras a tope la cultivadora. Y te ayudaré en esa parte. Más que todo, cultivadora es full recolección, gente. Invasora sí te ayuda más para las peleas, les diría, gente. Y llega un punto donde el juego, gente, pues ser recolector pues puede sacar bastantes atributos. Y a la final queda obsoleto esto después de un tiempo. Como es un juego más enfocado a la guerra, gente, enfocado a más peleas, si es que te gusta bastante pelear y si quieres enfocarte a full PvP, yo les diría a todos los que quieran empezar, vayan por full invasora, gente. Les va a ayudar mucho más, ya que desbloquean bastantes atributos en un futuro. Estamos hablando en la clase nivel 120, 130, 140. Ahí empiezan a desbloquear ataque de habilidad para hacer más daño a la marmota. Hasta en esos eventos les va a ir mucho mejor si son invasoras. Por ejemplo, aquí esta cuenta está casi nivelada. La va llevando a la par. Cultivadora 60, invasora. Yo te diría, Eric, más bien céntrate de aquí en adelante a full invasora. Te va a ayudar muchísimo. Dice Tony, ¿puedes ver mi cuenta si quieres? Atalaya, podemos verla si es que quieres. Claro que sí. Dana, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, es lo que más se me olvida. Dice, mandar al árbol. Vaya, con razón. Yo vería, pues, un jugador más de año de juego ya debería tener una clase a nivel 100 por lo menos, ¿vale? Entonces, esto sí, gente, es importantísimo. No se olviden mandar al árbol. Yo sé que muchos dicen, no pasa nada si no envío 1, 2 o 3 días. Pero créanme que a la larga suma eso. Y pues en el tema de ir solo un tipo de clase les va a ayudar muchísimo. Más que todo, si ustedes quieren ser full PvP, esta clase es la mejor. Porque ya saben que ustedes, cada vez que hay peleas, se cambian a invasora, reciben las bonificaciones de invasora. Y estos atributos que son mejoras de clase, gente, les ayudan muchísimo. Entonces, acomodarlos de mejor manera, ya dependiendo del tipo que lleves. Las transportadoras son las que más tiempo lleva, les diría. Porque las transportadoras para conseguir el máximo de bonificaciones es en el nivel 147. ¿Ok? Aquí recibes el 10% más de ataque de habilidad de las hormigas especiales. Recibes esto, pero en este nivel. O sea, imagínate cuánto tiempo es de investigación. Obviamente jugadores más de 3 años de juego, gente, o que ya entraron a 3 años de juego, ya están ya por el nivel 160, ¿sí? Imagina, 3 años de juego, nivel 160 de un tipo de clase, si es que solo te concentras en una. Entonces, es más que todo para que ustedes vayan poco a poco. Por esta parte está bien, solo que no se olviden mandar a construir, es bien importante esa parte. A ver, déjame ver aquí el meteorito. El tema del meteorito. Ok, ya tiene los 3 tipos, ¿vale? Aquí, como ya ven, el buen Eric pues no le ha salido todavía la terciopelo. Y ahí es donde les damos recomendaciones, gente. No traten de matar todo tipo de hormigas especiales, ¿ok? Cuando llegue un cierto tiempo de día de juego del servidor, va a aparecer la actualización que se llama el tema de la evolución de meteoritos, gente. Y ahí necesitan tener ciertas hormigas para desbloquear el máximo de bonificaciones, ¿no? Entonces, como ven acá,
El buen Eric, pues, tal vez en un futuro sí le ha salido terciopelo, pero la mató y ya no puede activar el máximo potencial del meteorito. Y ahí es donde se queda un poco, ¿no? Entonces, traten de cuidar esa parte y no matar todo tipo de hormigas. Más bien dejarlas por lo menos una copia de cada una. Dice, no mentiré, yo ataco con cultivador. No ataquen con cultivadora. Si atacan con cultivadora, gente, van a gastar más recursos y la velocidad de curación va a aumentar. En invasora se reduce eso, así que es importante. ¿Cómo estás, Kawa? Dice, hola Tony, ¿puedes revisar mi cuenta? Verán, los que se van apuntando ahorita para revisión de cuentas, tal vez lo haríamos para la siguiente semana, porque hay algunos que estamos ahí revisando cuentas, ¿vale? Dice, lo que más tengo duda es sobre las hormigas especiales. Me sigo quedando con esas. Ahorita vemos, ¿vale? La terciopelo, recuerdo, la maté casi al inicio del juego, imagínate, y no te ha salido todavía, ¿vale? Por esta parte, miren, tiene todas las hormigas que pide este meteorito, así que está bien, solo que no le ha salido todavía la terciopelo, ¿vale? Ahorita que están ofreciendo en el paquete de la fiesta de las hormigas los fragmentos de la tetraponera, tal vez si es que no te sale antes la terciopelo, pues conseguirías la tetra y ya estaría bien, ¿no? Por esa parte muy bien, porque aquí veo que tienes la porata. Subes de la hormiga roca y por acá pues la fantasma. Yo estoy sacando en los fragmentos, gente, la fantasma, así que yo suplantaré más bien la tetramono. Tony, revisa mi cuenta, soy iOS. Los que son iOS, gente, sí los puedo revisar en la versión de PC, sí se puede. Pero Jordani más bien se quedaría para la siguiente revisión. Si es que te apuntas, crack. Pero mándeme un mensaje por Discord para estar ahí al tope. Vamos para acá. Dice, ¿puedes hacer una sesión para que pueda conseguir un marco, Tony? Sí, gente. El tema de iniciar sesión en las cuentas para ayudarles a conseguir el marco, que muchos pues no pueden hacerlo, ya sea por cualquier situación, lo vamos a hacer al final de la transmisión para que estén al tanto, ¿vale? Dice, pero igual diré que suelo atacar mucho. Entiendo. Por eso es mucho mejor estar en full invasora, gente, para que les dé esa bonificación. Aquí solo le hace falta esto. Y aquí desbloqueas más bonificaciones aún todavía. Pero le hace falta esto de acá. Listo, por esa parte muy bien. ¿Vale? ¿Qué más podríamos ver? Uy, por acá me enviaron un mensaje, gente. Mira, viva Tony, dice por acá. Debe ser algún suscriptor, gente. Del 1126. Un saludito, no sé quién sea, pero gracias por estar acá si es que está en la transmisión. A ver, otra cosa iba a decir. Me decía el buen Eric que en qué hormigas debes centrarse en este momento. Verás, viendo este punto, esta hormiguita aquí con el despertar que la ha sacado es muy buena, gente. Les diría, es una muy buena melee. Hasta este punto de juego tienes una de las mejores melees que son para transportadoras. Lo que sí veo es que no sé si dejar la perla carmesí como unidad de PS, te diría, ¿vale? Yo sé que tiene diferentes propiedades y eso, pero mira, si puedes chequear en el tema de estadísticas, vas a ver que tus chinches matan más que la perla carmesí. Bueno, eso es fácil de deducir porque tus chinches tienen ya 7 estrellas, ¿no? A partir de la 6ª estrella, gente, se mejora estabilidad de aquí y hace que tus hormigas soldado hagan más daño, por eso pueden matar más. Tu perla carmesí no hace tanto, ¿ok? Porque no está a 6 estrellas. Yo diría tal vez cambies de posición para que tus chinches activen más y puedan hacer más daño, ya que la hormiga de PS es la que pues mata más y te da más capacidad de victoria, ¿no? De ahí la perla carmesí diría que de segunda te iría mejor. ¿Okay? Pero no recomendaría comunidad para la pro, gente, porque lo único que tiene esta, gente, es que tiene más daño, te da bastantes probabilidades de activar y todo eso. Si la llevas con transportadoras, creo que te aumenta el daño de habilidad, si no me equivoco. Déjame ver la perla. La última habilidad es esto, te dice ok, aquí te dice: cuando lo lleves con hormigas transportadoras, antes del comienzo de cada ronda, el daño de habilidad aumenta un 25%. Los efectos se pueden superponer, ¿vale? Lo único que te va a dar es aumento del daño de habilidad, ¿vale? Y ahí tenemos estas que son más que todo daño. Es full daño esta hormiga más que todo, gente. Entonces, si es una hormiga centrada full daño, pero chinches haría más daño que esta, te diría, por el tema del despertar y todo eso. Ahora, la perla carmesí, cierto, se puede usar en cualquier tipo de formación. Hasta para el PvP es de las mejores que hay hasta este momento. Yo diría que la dejes ahí. Esperemos que te salga la cristal.
El combo brutal, crack, es que llevaras cristal con enterradora, porque a las dos tienen sinergia, ya que las dos envenenan y se bufean. Enterradora silencia al enemigo si es que está envenenado el enemigo, cristal hace más daño si está envenenado, entonces las dos van de la mano. Ahí sí como que, por ejemplo, la Mirmarache con cristal no van de la mano mucho. Más que todo la Mirmarache es más que todo para formaciones tal vez que llevaras, no sé, solo con chinches asesinas puede ser, porque chinches no dependen de envenenamiento o algo así, sino que puede activar más por esa parte. Pero la formación que llevas está bien, ¿vale? En este momento. La cuestión sería que te saliera más de cristal dorado. Lastimosamente no ha habido suerte en esta cuenta. Es que a veces, muchos ya saben el tema de las transmisiones, hemos visto de que la cristal dorado, gente, en mi caso pues me tardó muchísimo tiempo en salir. Hasta subir a estrellas, gente, me tardó bastante tiempo. Eso suele pasar. Déjame la enterradora. También, miren, no tiene copias. Yo me recuerdo que en el pasado la enterradora me salió primerito para subir estrellas antes de cristal. Pero bueno, en esta ocasión no ha tenido suerte. Por ejemplo, si no tuvieras enterrador como el buen Eric ha comprado la Mirmarache, le conviene mucho. La Mirmarache, si no me equivoco, silencia al enemigo. Aquí dice, posibilidad de silenciar. Miren, silenciar al enemigo, a un enemigo aleatorio es, ¿vale? Inhabilitando el uso de habilidades de ataque. ¿Vale? Puede silenciarte esta hormiguita. Además de eso, y te da muchas propiedades de defensa. Por esa parte es God esta hormiga, ¿vale? Verás, no sé qué es lo que tengas planeado en un futuro, si esperar suerte a que te salgan más copias de enterradora cristal. Si no, yo te daría una recomendación, Eric. No sé si puedas sacarte después la fantasma. Bueno, en el evento de la fiesta de las hormigas. Ahora, si es que quisieras invertir en ese evento, te recomendaría que le saques copias de la fantasma. La Mirmarache y fantasma van de la mano, son un combo muy fuerte. Una silencia, la otra te hace vulnerable, no te hace vulnerable, te hace como invulnerable a ese tipo de estados negativos que son del transportador, la fantasma. Verás, mira esto, cuando lo tienes a 2 estrellas derrota esta hormiga. Si les subes a 2 estrellas y nivel 20, te dice que durante la batalla el daño adicional de la habilidad del enemigo infligido en todas nuestras tropas de portadoras puede reducirse. Dice el daño adicional de habilidad del enemigo se reduce en 25% y habrá un 100% de probabilidad de obtener un efecto de despertar que te puede inmunizar una vez al control de multitudes. Te hace inmune 100%, gente. O sea, esta habilidad se activa 100%. Te hace inmune al silencio, desarme, supresión y confusión, ¿vale? Aunque ahora hay otro tipo de efectos negativos, pero podrías hacerte invulnerable a este tipo de efectos, mira, y durar hasta el final de la batalla, ¿vale? Entonces yo te diría, mira, si quieres llevar un combo fuerte, llevarías la fantasma de primera, la Mirmarache, y de última llevarías bien la perla o las chinches, pero como las chinches las tienes 7 estrellas, más bien te diría que lleves las chinches y llevas con ese combo. Te ayudaré muchísimo para que lo tomes en cuenta. Es una recomendación que te doy. Si es que puedes invertirla a la fantasma. De ahí la fantasma, si no me equivoco, con el tema del despertar también se potencia. Déjame ver qué se potenciaba. Hijo, aquí la estructura de las hormigas. Es lo malo, gente, es que a veces hormigas de paga y free to play algunas no suelen tener buenos combos, sino que tienes que sí o sí... Acá está. Sí o sí armarte ciertas combinaciones. Mira, la fantasma lo que te hace es que 50% de probabilidad de activar adicionalmente la octava habilidad en la segunda, cuarta y sexta ronda. Más probabilidad para la octava habilidad en estas rondas. Si lo subes a nivel 10, el efecto de robo aumenta un 25%. Y por acá te dice que nivel 20 el beneficio robado se aplicará adicionalmente a una de nuestras escuadras aleatorias. Vale, además de que robas, te puedes aplicar la bonificación robada. Está bien esa parte, gente. Muy buena. El buen Soul, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Bien esa parte, gente. Yo tiré esa recomendación, Eric. No sé qué lo pienses. Oh, mira, no invertir tal vez y esperar que saques los fragmentos. Y cuando le salga el evento de la selva, esperar a que te salga las hormigas de ese evento. Por ejemplo, la Rimosus y que te salga la Coloratus. La Coloratus es mucho mejor que Fantasma y la Rimosus y la Mirmarache, obviamente. Pero como estás en el servidor 1000,
para que lleve la selva ya estaría próxima. Ya estarías poquito a entrar a esos eventos, crack. Ah, no, ya entraste al evento, ¿verdad? La selva. Sí, mira, ya estuviste en el evento de la selva prácticamente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esta cuenta ya está saliendo del evento prácticamente. Pero veo que no te ha salido una hormiga importante del evento. Sería esperar al final del evento a ver si en los huevos que te dan las 5 aperturas se sale la Coloratus. Esta, crack, esta tiene que salirte. ¿Dónde está? No, sí te ha salido. Sí te ha salido de parecer. Porque no no la puedes ver todavía aquí. No la puedo ver todavía. ¿Será que se bugueó, gente? Claro, este es el evento del misterio salvaje. No. No, gente. No es la selva. Es el misterio salvaje. Yo me estaba confundiendo. Sí, dice, la selva aún no. Es el... Sí. Es el primer Barren Land. Ok. Claro, estaba confundido. Sí. No es la selva. Es el misterio salvaje. Sí. Es el Barren Land. Me estaba confundiendo. Con razón no veía aquí el tema de... El tema de las hormigas, gente. Claro. Ahí estaba confundido. Mira, Eric. Esas dos opciones te doy. Una, si es que quieres ya más o menos armarte una buena formación, sacas los fragmentos de la fantasma y ya. Si es que quieres mantenerte fuerte a lo largo del tiempo. O si no, esperarte un tiempo hasta que salga el evento de la selva. Y en el evento de la selva, si es que tienes suerte, te sale copias de la Coloratus, que tú ya has de haber visto el tema de las transmisiones que hemos hecho. El tema de transportadoras, la Coloratus es mucho mejor que Mirmarache y la hormiga fantasma es mucho mejor que esas dos. Si te sale esa, pues la puedes armar. Y esa hormiguita va muy buena con la enterradora, porque esa hormiguita silencia, pero no depende del envenenamiento. En cambio, enterradora sí. Pero tendrías dos hormigas que silencian al enemigo. Y si la llevas con cristaladora en un futuro, si te logra salir más copias, está muy bien. Para que lo cheques ahí. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. Dice, ¿has oído las noticias de DMC? Soul, no. ¿Qué pasó con DMC? No me digas que se separaron. Tony, ¿cuenta de iOS carga en PC? Sí. Cuentas de iOS, gente, en la versión de PC sí se puede cargar. El buen Pincho, ¿cómo estás? Los jugadores activos de DMC se irán al... No me digas, irán al 361 y renacerán... van a volver a TAW. De ahí creo que es la jugadora... Blue Ant. Blue Ant va a estar de R5. Ok. Entiendo. Porque en el pasado yo sabía que Blue Ant estaba en TAW. Ay, no me digas, se van a separar. No me digas, se van a ir... Vaya, eso sí, les diría... Se va a ir fuerte en DMC. Ok. Pero eso será después, ¿verdad? Porque hasta donde sé... No. Claro, es que DMC ahorita le tocó con LOB. Terminando el evento ya creo que se van a ir, ¿verdad? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te fue en el 9x10? Me fue bien, crack. En el tema de la cuenta que aperturamos estuvo bien. Esa recomendación te doy, Eric, para que lo tomes en cuenta. Porque ves que esta cuentita de acá está bien enfocada en tema de estadísticas y atributos de las mejoras que ha tenido. Está bien esa parte. La cuenta está fuerte. Obviamente esta cuentita es a tope. Tiene 490,000 diamantes. Y está bien esa parte. TAW estará, dice, será súper fuerte. Sin duda que sí. Es que Blue Ant, bueno, no se quedó en DMC, no. Miren, eso es lo que pasa. Formar una alianza donde todos los fuertes se queden y sean fieles a la alianza es poco complicado de conseguir, sin duda. Porque el R5 de DMC y muchos de los más activos van a todo. ¿Qué me estás diciendo? Ay, no. Me estás diciendo que el R5 de DMC y muchos de los más activos... Ay, vale. Ahora el R5, el de DMC, ya no va a ser líder. O sea, DMC prácticamente como que va a desaparecer o algo así. No. Bueno, quedará en la leyenda, gente. Prácticamente DMC terminó
Terminó invicto. Ahora se van a TAW. Vale, y Blue Ant va a ser líder. Vaya, si es que me cuentas que los más fuertes se van, pues ya DMC no estaría dentro de los tops ya. Entiendo. Ese es un buen dato, te diría. Tony, ¿será que me alcanza a revisar mi cuenta para quedar, para que quedes, para que te den algunos tips? Verás, ahorita tengo esta cuenta que revisar, la cuenta del buen, de Bani serían 2. De ahí la del buen C137 que serían 3. Y de ahí otra más, ¿vale? Otras 2 más. Tendríamos que revisar de aquí unas 4 cuentas más, gente. ¿Vale? Esta, la del buen de Bani. La del buen C137 serían ya 2. Con esta 3, 4, 5. Tendrías unas 2 más. Sí creo que entran, gente. Sí creo que entran. No estoy muy seguro. Sí creo que entran. Tendría que ver porque hay algunos que me escriben por el marco y otros por el tema de la revisión. Tony, enterradora sin estrellas es mejor que diente. Claro que sí. Es mejor que diente, sin duda. Ya por la velocidad que te da y que silencia es mucho mejor ya. Sin duda, crack. Sin duda, sin duda. Perfecto. Oye, me marca aquí. Ok, ya la he reclamado. Perfecto. Mira, Eric. La única recomendación que te doy es que con la clase invasora vayas a full, ¿vale? Dale más a tope a la clase invasora para que no pierdas tiempo y le vas a tope. A ver, aquí el tema de mutaciones. Veo que todavía estás empezando. Al inicio, gente, sí es complicado dar las mutaciones. Más que todo si es que no inviertes en este tipo de cosas. Es complicado mejorarlo ya que te piden muchas esporas. Entonces eso sí, para el tiempo que va esta cuenta, más bien le ha dado más prioridad a meterle estrellas a las hormigas especiales y eso. Pero este combo que llevas es fuerte también. Sí, es fuerte. Como tienes 2 hormigas de daño, como no tienen tanta utilidad, es más que todo digo utilidad porque una no puede silenciar. O sea, estas 2 hormigas no silencian. Estas 2 hormigas no causan supresión, no causan algún efecto negativo al enemigo. Son centradas full daño nada más. En cambio esta sí tiene más control, aunque sea melee, ¿no? Entonces yo te diría para que tenga más utilidad en tu formación pro, tal vez dejarla formicaria de primera. De segunda, viendo, esperemos que te salga la cristal, crack. Más bien te diría eso, esperamos que te salga la cristal. O si no, las recomendaciones que te di, sacar el tema de la fantasma y dejar chinches de tercera. Y ahí utilizarías la formicaria, fantasma y las chinches. Y esperar o esperarte al evento de la selva para que saques la coloratus, que esas hormigas de ese evento son mucho más fuertes. Y por mientras mantenerte con esta formación, es las que te dejo, crack. Enterradora da velocidad de combate, sí. En su sexta habilidad te da velocidad de combate si la tuvieras a nivel 20. Bueno, en nivel 10 ya te da el máximo. No necesitas llevar al nivel 20. Te da, mira, ataque de... Ok, aquí defensa de las... Y velocidad de combate de la hormiga transportadora más 60%. A partir de estas hormigas, usualmente todas las hormigas transportadoras te dan velocidad de combate, ¿vale? Las chinches creo que no te dan. No, si te dan, mira, velocidad de combate 60. Prácticamente todas las hormigas transportadoras te dan velocidad de combate adicional. Que lo tomen en cuenta. Y muy buena cuenta la del buen Eric, gente. Ahí está centrado full pay to win. A ver, deja ver los de los talentos, no lo vi ahorita. Tema de los talentos. A ver acá. Uy, tiene el skin de Kumoko, gente. Vale, ha sacado el skin de Kumoko. Bien por esa parte, ¿vale? A ver, tema de talentos, ¿cómo los tienes distribuido? Mira esto. Esta configuración la veo más para PvP y PvE, más o menos de los dos. Ok, gracias, Tony. Dice, voy por la fantasma para seguir farmeando. Dale, crack. Diría que para que mantengas la formación, sácate la fantasma. La fantasma te da mucho control, te hace inmune a bastantes efectos negativos y vas a tope. Entonces ya tendrías una hormiga melee que te hace silencio al enemigo y te da muchas bonificaciones de defensa. La fantasma te hace inmune a ciertos efectos, te da más control. Y de última sí deja a la hormiga de más daño. Y así pues te ayuda más a la supervivencia. Verás, aquí te doy una recomendación. Si quieres entrar a full PvP, yo te diría que dejes de lado el ataque de habilidad. Mejores este nodo de aquí, este nodo acá. O si quieres te lo dejo configurando de una vez. Solo que no tienes algas, te lo hubiera dejado configurando de una vez. Dice, si ahora que ya termina el evento, cambia PvE. Ah, ok. Listo. Esto de aquí parece que está centrado a PvE, te diría. Dice, si ahora, ok.
¿Cómo sería para ir 100% PvP? Verás, para ir full PvP sería mejorar el ataque y defensa de los soldados, luego la salud. Este nodo y este nodo te diría que le des prioridad, nada más. De ahí no mejores nada más. El ataque de habilidad lo diría que es más para PvE. Este de aquí que te dice daño de ataque normal es para PvE también. Y este de acá pues el daño de ataque normal tomado no es un atributo tan importante. Este te lo dejaría de lado. Mejora este nodo y este de aquí. Y luego te irías para este lado de acá. Mejorarías este. Mejorarías este. Porque aquí mira, recibes salud. Luego vas por acá. Vas por acá. Y terminarías hasta aquí. Porque aquí... Ah, no, acá no. Más bien es acá. Creo que es el daño de habilidad. Ah, no, sería la esquina de acá. Irías este nodo aquí, este nodo de acá. Llegarías todo lo que te pida de puntos para llegar a esta mejora de acá. Luego todo lo que te pida de puntos para llegar a este mejora de acá. Porque aquí recibes otro nodo de vida y otro nodo de vida. En transportador lo que buscamos es mucho más vida, ¿vale? Ya saben, el atributo más importante en el juego es la vida, ¿vale? Y llegarías aquí. Ahí te sobrarían unos puntos más porque yo tengo insecto nivel 39 y me da para mejorar este punto de acá, este punto de acá. Y llegar hasta aquí, te diría. Hasta aquí yo sé llegar. Esta habilidad aquí en PvP es muy fuerte, gente. Aquí te dice, cuando todas nuestras tropas tomen daño de habilidad, hay un 50% de probabilidad de reducir este daño en este porcentaje. Si lo sigues subiendo, esto aumenta. Entonces, llegarías hasta aquí, te diría. Ahora, no le des tantos puntos aquí hasta que esta habilidad no la tengas por lo menos con un punto. Porque si no activas esta habilidad, pues no entraría en juego, ¿no? Yo por lo general en PvP lo que hago es mejorar todo esto hasta acá. Y dejo que esta habilidad no lo mejora hasta el 10, ¿vale? Lo dejo a veces hasta 1, 2 o 3 niveles. Bueno, como tú lo tienes, el insecto nivel 38, tienes un poquito menos de niveles que mí. Claro, tienes un poquito menos. Creo que tienes 1 o 2 niveles menos. Entonces te daría chance hasta mejorar aquí y hasta acá. Y los puntos que te sobren, esperamos que te sobre 1 o 2, lo mejorarías aquí, ¿vale? Y esperando en un futuro a que sigas mejorando. ¿Por qué no le doy tanto a esto? Ya que el tema de que vaya subiendo, mira aquí te dice el tema de la probabilidad de 50% de equipos enemigos aleatorios. Y te dice que la tasa de evasión es 5%, ¿vale? Al infligir daño en cada ronda. Listo. Este tema de la evasión, gente, no aumenta cuando lo sigues subiendo de niveles. Pero el efecto que se puede acumular hasta 2 veces, que es el ataque, sí sube, ¿vale? Pero como yo siempre he dicho, el tema de la evasión es más importante, pues por eso no le subo tantos niveles a este. Es lo que he hecho pruebas y más que todo esta habilidad es mucho más fuerte. Bueno, esta es recomendación para aquellos que no tengan tantos puntos niveles en los insectos, ¿no? Ya hay algunas que son full PvP y pues pueden darle a tope. Entonces no habría problema en esa parte, gente, les diría. Para que lo tomen en cuenta. Esa recomendación te doy, Eric, ¿vale? Trata de llegar aquí a top. Creo que si te alcanza los 8 puntos y te sobrarían puntos para que le vas a top. ¿Vale? La vida. Aquí sacarás la mayor cantidad de vida y te vas a full ahí. Saludos, Ton, ¿cómo estás, Freider? En la vasta jungla, ¿qué estrategia debes aplicar en el campamento rojo para ganar? Solo se juega en el azul. En el rojo, gente, es full defensa. Y cuando haya ataques por parte del azul, mantener la actividad en el rojo. O sea, cada vez que ataque el azul, pues si las alianzas del campamento rojo pueden estar activas en ese momento, mucho mejor. Así no se desgastan mucho. Ya saben que el rojo se desgasta más que todo porque defiende. O sea, no tiene la obligación de atacar al azul, a menos que sea muy superior, ¿no? Pero como el objetivo es solo defensa, pues estar tranquilo en esa parte, mantenerse ahí tranquilito. Esa recomendación te doy. De ahí veo que tienes bien, tienes un insecto ayudante bueno. Y por lo demás, bien, te diría, crack. Esas recomendaciones te doy para que lo pilles. Ahora sí me cambio de cuenta, gente. Déjame me cambio de cuenta. Vamos a entrar a la cuenta del buen Devani ahorita. Es por acá. El buen Devani, déjame ver si es que está activo. Listo, aquí está el buen Devani. Ya me dejó el correo. Devani, por si me pide código, estate atento, ¿vale? Y ahora me dice que la contraseña es inválida. Eso pasa porque no me envían bien las contraseñas. A ver, déjame ver. Listo, ahorita ya me aceptó. Ese es el número que debes ingresar, Devani, crack. Ahí te escribí al Discord, crack. ¿Qué número debes ingresar? Tony, ¿puedes revisar mi cuenta mixta free to play?
quedará para la siguiente, te diría, crack. Ay, me pidió otro código, me pidió este código. Parece ser que te pide doble código, mira. No sé si es que te llegó otra vez. Si no, te lo mando de nuevo. Es que no sé por qué a veces me pide doble código. Parece que ya entré. Parece que ya entré, gente. Déjenme ver. No, es la misma cuenta del buen de Bani. Cambio. Uy. Leo ha donado CLP 2200, gracias por el super chat, crack. Pala barrita, y si puedes ese revisar la mía. Leo, creo que en esta no alcanzarías, pero para la siguiente sí te diría. A ver, déjame ver. Oye, esto es nuevo. Me sale gestión de personajes aquí. Creo que esta es la cuenta del buen de Bani. Hay dos cuentas en esta, mira, es que tiene gestión de personajes. ¿A cuál cuenta entro, crack? ¿A la que dice Crematogaster o a la que es Masculinefol 19? A ver, ¿qué me dice el buen? Vaya, qué curioso te diría. En esta me salió un tipo de gestión de personajes. Miren esto. Me salió así. Ya me dirá el buen de Bani a cuál entro. Tony, ¿qué nivel me recomiendas para mejorar a Mantis? Sí, la de Crematogaster. Listo, voy acá. Perfecto. Aquí me sale como gestión de personajes. Interesante. L. No sé a qué te refieres. ¿A qué nivel me recomiendas para mejorar la Mantis? O sea, te doy una recomendación. ¿De qué rama quieres ir o qué configuración quieres de la rama de talentos? ¿Te refieres? ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido. Hola, Tony. Volví al canal. Bienvenido de nuevo, crack. Gracias por el apoyo. Sí, ya estamos en la cuenta de Crematogaster. ¿Ok? Es cuando tiene dos apps con el mismo correo. Ah, ya. Entiendo. Ahí me sale gestión de personaje. Listo. Perfecto. En la Mantis L te recomiendo ir primero a la rama roja. ¿Ok? Déjame ver aquí donde tiene los insectos. Acá están. En la Mantis, la rama roja tienes que ir primerito hasta acá en la velocidad de combate. Me lo bajo ahí para que lo puedas ver. Tienes que llegar aquí a tope, crack. Velocidad de combate, dale prioridad, ¿vale? De ahí mejoras este apartado que te da salud. Luego irías en este lado si es que quieres. Acá puedes sacar más salud. Acá sacas ataque. Acá sacas ataque. Mira, aquí puedes sacar buenos atributos. Y de ahí te irías por esta rama de ataque también, que puedes sacar salud. Para que lo veas. Listo. Perfecto. A ver, esta cuentita. Déjame ver. Esta cuenta ya tiene 2T10. Ok. Solo que en hormigas especiales. ¿Qué tipo de hormigas especiales tienes? Ok. Pero veo que tienes muy pocas copias, crack. O bueno, muy pocas estrellas. Más bien las he distribuido. Ah, esta cuenta es más main arqueras, creo yo. Porque ahorita está yendo. Miren. Aquí les voy a dar una recomendación top. Esto ya es para jugadores antiguos, ¿vale? Y esto es muy bueno que lo podamos topar. Es mucho mejor tener 2T10, ok, para jugadores antiguos ya. Si tú ya tienes 2T10, es mucho mejor ir ya por mejora de excelencia que sacar la tercera T10, ¿vale? ¿Por qué razón esto está respaldado y por qué razón hacemos esto? O sea, si tú sacas la tercera T10, prácticamente tendrías otra unidad T10 que a la final, por no tener buenas mejoras de la flora mutante, déjame ver aquí donde está la flora mutante. Por no tener buenas mejoras de la flora mutante, pues las guardianas carecerían un poco de estadísticas. Bueno, como el buen de Bani es arquero, mira, tiene full ataque en las arqueras y full ataque en la arquera. Al mismo tiempo que mejoras ataque de las arqueras, le mejoras salud a la guardiana y le mejoras defensa a la guardiana. Mira, con estas dos células. Les mejoras dos atributos importantes a las guardianas y al final bonificas a las arqueras, ¿vale? Ahora, hubiera sido bueno de Bani que en esta cuenta sacaras primero arquera y luego guardiana. Más bien no transportaba, porque como te dije,
en el tema de la flora mutante, bonificas al mismo tiempo arqueras y guardianas. Entonces se bonifican más las dos que la transportadora, ¿vale? Ahora, ¿por qué ir 2T10 y luego ir en mejora de excelencia? Porque si sacaras la tercera T10, por no concentrarte en otro tipo de atributos para otro tipo de soldado, pues aunque tengas T10, tus hormigas guardianas T10 o arqueras o transportadoras que sacaras en tercera T10, pues no estaría a buen nivel y más bien seguirías con tu típica formación de full arquero o full mixto, dependiendo de la formación que lleves, ¿vale? Entonces, como no sacarías tanta bonificación en la tercera T10, solo sacarías el marco, que es bonito y todo, pero un marco gente te da muy pocas bonificaciones. Entonces, para no perder mucho tiempo, porque sacar una T10 gente es casi 10 meses, 11 meses aproximadamente. Entonces, ese tiempo que tardas en subir una T10, mejor le inviertes en mejora de excelencia, que yo sé que en los primeros niveles les dan pura defensa, gente, que no es muy buena, ¿vale? Pero debes pasar la defensa para ir a un atributo muy bueno que te da adelante, gente. Que mira, aquí mejoras defensa, defensa. Que este es defensa para la línea delantera, ¿vale? Full defensa para la línea delantera. Aquí tienes más defensa cuando lleves guardianas. Aquí más defensa a las arqueras. Y aquí más defensa a las transportadoras. Una vez pases esto, llegas a este nodo que te da toda la tropa recibe menos daño de habilidad, ¿vale? Pero necesitas tener los tres anteriores en nivel 20 para desbloquear esto, ¿vale? Ahora, a partir de este punto, aquí es donde muchos se van a quedar, porque aquí te pide tener 2T10. Si es que no tienes 2T10, pues consigue las 2T10, ¿ok? Porque aquí tiene límites, ¿vale? Toda esta parte superior, ¿vale? Estos tres nodos de aquí y esta mejora, solo lo puedes mejorar teniendo una T10. Si quieres acceder a esta y las demás mejoras, necesitas 2T10. Por eso les digo, tener 2T10 para seguir continuando con esto. Porque a partir de esta mejora, gente, recibes solo bonificación de ataque. Y es lo mejor que pude recibir. Aquí lo van a ver. Se mejora el ataque del equipo de la saga, ¿ok? Más daño al equipo. Vas a recibir más daño a las guardianas. Más daño a las arqueras. Aquí dice, cada vez que el escuadrón de hormigas arqueras en nuestra cola se incrementa el ataque de toda la cola. Mira, más daño. Y más daño a las transportadoras. Llegas aquí, ¡pum! Toda nuestra tropa inflige mayor daño de habilidad, gente. Daño de habilidad. O sea, esto es muy bueno para el tema de marmota, pangolín, ese tipo de eventos que son full PvP. Vas a hacer mucho más daño, ¿vale? Llegando hasta este punto. Y ahora sí, aquí es el límite de tener 2T10. Porque si quieres acceder a estas otras mejoras, tenés que tener 3T10, gente. Y 3T10 ya... hasta aquí tienes la mejora máxima de 2T10. Una vez ya llegaras a la mejora de excelencia hasta aquí, sería hasta acá, más o menos. Sí, hasta aquí es la segunda T10. Una vez llegaras hasta aquí, ya no te permite avanzar porque necesitas 3T10. Ahí sí ya te vas a la tercera T10. Pero a la final ya te llevarías la bonificación máxima de ataque. Entonces es una recomendación que les doy para jugadores que ya llevan tiempo. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, Tony. ¿Qué debo de hacer para que veas mi cuenta? Michelle, tal vez la dejaremos para la siguiente porque hay algunos que ya se apuntaron. Dice, no puedo esperar 4 años para completar eso. Es que sí lleva bastante tiempo, gente. Eso quería que Tony me diera una buena opinión. Sí, eso les doy. Esto ya es para jugadores que llevan bastante tiempo. Más que todo esto también lo analizamos con un suscriptor y me dijo, Tony, es mejor irse por mejora de excelencia cuando ya tienes 2T10 y ir hasta el límite que te permite que ir la tercera T10 antes de mejora de excelencia, porque te perderías ese daño antes de tiempo. Entonces, a la final el objetivo es sacar la mayor cantidad de bonificaciones antes de tiempo, ¿no? Y bueno, la mejora extraordinaria, gente, es tener toda la mejora de excelencia 100%, así que eso lleva mucho tiempo ya, ¿sí? Por esa parte estamos bien. Como esta cuenta es full arquera, vimos que tenía hormigas en tema de arqueras. Dolly 5 estrellas, Longinoda 5 estrellas y Berserker 4. Al parecer la Berserker no le ha salido más copias, vale. Si te sale más copias, mucho mejor, ¿ok? Aunque tienes Inflata también, no te ha salido más copias tampoco. La hormiga de la muerte, déjame ver. Porque esta cuenta puede fácil ser formación mixta ya. Ah, no, pero para utilizarla en la mina no todavía, porque no tiene T10 guardianas todavía. Claro. Pero veo que hormiga de la muerte no la tiene. Ah, no, sí, la tiene 2 rojas.
Ok. Listo, listo. Ok, tiene 2 rojas en la muerte. Podrías jugar con la inflata, te diría Devani. Diría que juegues más con eso. Ahora que le puedes sacar más rendimiento, ya que tienes 2 rojas en la muerte. Jugar Dolly, inflata y muerte, te diría que mucho mejor. Fuera un tiempo así. Solo que la inflata no tiene estrellas, lo malo, y la longinoda así. Está bien esa parte. Verás, en tema de hormigas yo te diría prueba esas 2 formaciones. La uso solo para PvE. Vale, vale. Mira, Devani, prueba en tema de... para PvP, pruébate la Dolly, inflata y muerte un tiempo. Y luego si ves que no tienes buenos resultados, te quedas con el longinodo. Es que sí creo que te va a ir mucho mejor con longinodo porque la tienes a 5 estrellas. Te da más estadísticas. Entonces, viendo este punto, creo que inflata sería hasta que la saques estrellas para usarla. Pero una recomendación te doy para que la pruebes con la muerte. Prueba Dolly, inflata y muerte y me cuentas cómo te va. Si no, ya vuelves a la formación clásica que llevas. Ah, ya la usaste. Listo, listo. Dicen, ¿qué server está? Déjame ver. Está en el server 543 esta cuenta. ¿Vale? Vamos a ver qué estadísticas lleva. Vamos por acá. Uy, aquí veo el buen Neo. Debe ser el buen Neo que conocemos, gente. Ah, ok. Vale. Parece que recién ha sacado la Mantis Corona de Llamas porque la tiene 9 estrellas. Ok. Uy, es que este jugador, gente, el buen Neo tiene el nuevo transportador. No, es que este combo, gente, es muy fuerte el que lleva. Es muy fuerte, es difícil que le gane. A ver qué estadísticas lleva. Lleva 1.2k de ataque y 400 de vida. Esta cuenta tiene muy poca vida, te diría. Tiene muy poca vida, te diría. Claro, es que el otro jugador 1500 de daño y 622 de vida, gente. Es una locura este transporte. Este transportador te pega, gente, al nivel que vamos de juego. Está muy fuerte. Este, por ejemplo, este transportador va al nivel mío, más o menos es. Va al mismo nivel mío, más o menos. Al mismo nivel mío. Por acá dice, tiene un error y es que tiene muchas estrellas regadas. Debería completar tu prueba full PvP y luego mejorar las de PvE. A ver, la tienen 5 estrellas. No diría que están regadas de Bunny, porque la única que tiene así estrellas es en Cristal, Chinches y la Coraza Dorada. Bueno, tienen coloratas la Adlercy, ¿vale? Tiene aquí E2. ¿Sabes por qué se hace esto, Jordani? Es más que todo para seguir desbloqueando las mutaciones. Es por eso que haces eso. Y todavía le hace falta mejorar. Claro, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, con una más hubiera sido suficiente. Pero mira, necesita todavía llevar a nivel 20 estas. Porque ya saben que necesitan 5 hormiguitas. Verán, hay un límite. Es que no les puedo mostrar aquí, pero les podría mostrar en mi cuenta principal. Les podría mostrar. Cuando tú quieres subir una de estas mutaciones de nivel 19 a 20, creo que es, si no menos lo recuerdo, te pide que tengas 5 hormigas en 2 estrellas, si no me equivoco. Creo que es 5 o 6, no recuerdo bien. Y ahí es donde te obliga el juego a sacarle 2 estrellas mínimo cada hormiga especial para que sigas ascendiendo las mutaciones. En esta no le pide todavía. No le pide. No le pide. En nivel 19 te pide eso. Para pasar una mutación de 19 a 20 te pide eso. Entonces, y creo que más adelante, para que sigas subiendo las mutaciones, te siguen pidiendo más hormigas a 2 estrellas. Yo diría de Bunny, no creo que sea error. Más bien él como que se está preparando para esas mejoras, te diría. Verán, los puedo mostrar, pero más bien se perdiera el hilo de la revisión de la cuenta. Les podría mostrar, pero es una recomendación que les doy. Bien que topamos esa parte. Verán, cuando ustedes quieran mejorar una mutación, si te pide 6 hormigas a 2 estrellas. Mira, es 6 hormigas. Yo recuerdo que era 5 o 6. Te pide ya 6 hormigas a 2 estrellas. Entonces es un requisito si quieres subir una mutación de 19 a 20. Bueno, eso es para jugadores que ya quieren ir más adelante. Pero por lo demás, bien. Antes, aunque ya no habían mutaciones, antes sí solo tendrías que darle todas las estrellas a la unidad. Por eso sí era obligado. Pero ahora sí ya no, porque el tema de las mutaciones te obliga a tener eso. Pero para que ustedes se vayan preparando, y ya les doy un adelanto, ¿ok? Déjame reclamo esto. Vale, por esa parte bien. En estadísticas, para ser un jugador que lleva del 500 y eso,
está bien, solo que le veo muy poca vida, te diría. Yo he visto que jugadores del 500 haciendo free to play ya tienen, no sé, será por las hormigas que llevas. Ah, es que esta hormiguita da defensa en vez de vida. La única hormiguita que llevas aquí de vida es esta. Esta te da defensa y este ataque. Ok. Ah, no, creo que sí te da vida la longinoda. Déjame ver, creo que me estoy equivocando. No, sí te da defensa, es lo malo de esta hormiga. Si fuera dando vida, esto es muy chévere. Esta, por ejemplo, te da defensa igual, pero es muy fuerte también. Bien por esa parte. Pero te diría, está un poquito bajo la stat de vida. El daño está bien. La vida le veo un poco bajo aquí. Será porque el tema de la flora, aquí lo vamos a ver cómo lo distribuiste. A ver, tienes full, está full centrado en el ataque más que todo. Aquí miren, tiene nivel 20 en esta célula. Y esta acá, solo full daño le ha dado. Aquí estamos viendo es que le ha dado full daño. Este de aquí le ha dado salud, defensa arquera. Ah, ok, este es defensa y este es defensa de arquera. Tiene nivel 14 en estas que son... Listo, podría subirlo ya, mira, ¿por qué estás ahorrando tanto? Mira, tiene ahorrado. Tiene ahorrado. Yo te diría de Bunny y súbele de una vez ya el tema de la salud de la hormiga arquera. Con esto podría subirlo y ya subes más de estadísticas. Claro, es que no ha subido, gente. No ha subido. La salud le sube aquí de 15 a 21. Aquí prácticamente saca. ¿Quieres subirle solo ataque? Ah, listo, es la estrategia que lleva él. Claro, está bien esa parte. ¿Cómo estás, Elayor? Bienvenido. Solo quieres darle full ataque, entiendo. Está ahorrando solo para mejorar el ataque. Mira, Devani. Aquí te voy a dar una mala noticia. Pero déjame ver aquí subir. Claro, aquí necesitas subir esto. A la final todo esto vas a tener que subirle de estrellas. ¿Sabes por qué? Es que si has visto que aquí en evolución ya no puedes seguir evolucionando. Lo tienes máximo en 5. Y el requisito que te pide es que las 6 células, todas las 6 células deben tener el nivel 5 de la mejora. Entonces a la final vas a tener que subir todo a 5 estrellas. Bueno, a 2 estrellas rojas, es lo malo. Pero lo que estás tú diciéndome es que sí o sí les vas a sacar 2 estrellas rojas al ataque. Ah, ok. Vale. Listo. Está bien esa parte, te diría. Está bien esa parte. En el gen, déjame ver. Ah, ok. A ver, le has dado más al ataque. Claro. Ese es un jugador que le has centrado más al ataque porque tiene nivel 15. Esto. En bacteria. Ok. Aquí subiste la defensa de la arquera. Vale, aquí subió arquera. Aquí te diría de Bunny, trata de no subirle niveles a la defensa. Va, ok. O sea, el juego, mira, te permite que sí o sí te obliga a que subas las estrellas. Pero los niveles no es obligatorio que esté en un cierto nivel para que sigas continuando con las demás mejoras. Entonces, mira, recomendación aquí les doy. Así como lo hice en la anterior cuenta. Mira, aquí el ataque lo tiene nivel 20 y 18. Esto está perfecto solo si está centrándose en el daño. Por ejemplo, este lo tiene en 14 porque es vida. Y este en 11 defensa. Lo que el juego te va a obligar es que todos estén subidos a estrellas, pero no obligado en un cierto de nivel. Para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? Entonces, para que lo pillen esa parte. En gen, miren, aquí lo pueden ver. Tiene 15 solo en ataque. Y en vida lo tiene un poquito bajo. Y por acá en bacteria, 15. Por aquí, mira. Aquí veo que esto lo tienes en 12, 15. Más bien te diría que la defensa en este tipo no le subas mucho ya. Déjale bajito ahí. Ya no le subas niveles. Trata de subir más que todos estos dos atributos. Full. Y por acá en hongo. 12. 11. Aquí te falta mejorar esto. Y por acá 12. Por esa parte está muy bien. Ok. Vale, yo pensé que esta cuenta también estaba subiendo a la par la vida. Solo que la veo un poco baja la vida. Vale. Mira, lo que yo veo es que esta cuenta, la de buen de Bunny, la está centrando más en daño. Para hacer más daño a la marmota, pangolín. Por ejemplo, con 1200 de daño que lleva. Deja ver cuánto daño le puede hacer la marmota a esta cuenta. Esta la debe tener guardada en un reporte. Mira, tiene 767 el máximo. Pero esta ha sido con esta mantis. Con la mantis gigante. Ok. Tocaría esperar. A ver, porque parece ser que recién subiste la araña corona de llamas, ¿verdad? Recién subió la araña corona de llamas.
al parecer lo que veo. Claro, lo que veo es que recién subió la araña corona de llamas. Está en 9, todavía como no tiene tanto ataque de habilidad, pues está bien por esa parte. Pero sin duda con este creo que harás más daño. Dicen, el buen Soul, mira, el buen Soul te dice que te recomienda full salud en las arqueras. Es que ese es el atributo más importante. En PvP los jugadores simplemente acabarán con esas tropas sin... Exacto. Verás, mira Soul, lo que el buen Devani creo que está siendo una cuenta más centrada en PvE. En PvE más que todo, para que lo tengan en cuenta. Exacto, está priorizando el PvE. Es que eso es lo que pasa, gente. En jugadores free to play tienes que coger un tipo de soldado. Ya es el tipo que tú quieras. Que el juego te obliga a mejorar un tipo de unidad o atributo para que lo tomen en cuenta. Dice, debería de tener 200 más de ataque. 200 más de ataque. O sea, unos 1400. Debe ser. Bueno, que yo tengo mi nuevo transportador y eso. Con eso me subió bastante daño también. Dice, por PvE es muy bueno. Claro que sí. Para PvE es una cuenta más centrada en PvE lo que veo. ¿Vale? Porque ya saben que en PvP es subir vida primero y luego daño y así sucesivamente. Entonces, si tú quieres centrarte en un solo tipo de unidad, ya vas full PvP nomás o mejorar full vida o luego full daño nomás. Sí, todo ataque para PvE, todo ataque es mejor, gente, ya saben. Aquí verán, como esta es una cuenta de 500, del servidor 500, yo he iniciado ya 732 días. Verán, lo que yo noto que en esta cuenta no está muy activo el buen Devani, no sé, tal vez ha dejado de jugar un tiempo o tal vez estuvo inactivo. Yo noto en esta cuenta eso. Yo noto esa cuenta porque un jugador que lleva de los servidores del 500 tiene más días iniciado sesión. Claro, lleva más días iniciado sesión. Tal vez dejó de jugar un tiempo, les diría. O estuviste inactivo. Ah, estuviste inactivo. Claro. Se nota. Es que, mire, el VIP tampoco lo tiene en 15 y es importante. Ustedes saben, VIP 15 te da velocidad de combate. Por eso ya es un buff potente. Claro, por esa parte, gente, es eso. Claro, estuviste inactivo un tiempo. Claro, ahí se nota, gente. Cuando tú dejas un tiempo el juego y te comparas con otros, ahí sí ya se nota el que dejaste un tiempo la cuenta. Claro que sí. Deja de ver el tema de la invasora y eso en qué nivel de clase va. Aquí lo podemos ver también. Estará. Acá está, acá está. Ah, mira esto. Aunque haya dejado un tiempo el juego, mira, la cultivadora la tiene en 155. Miren eso. En nivel 155 la clase cultivadora. Ahorita parece que el buen Devani le va a ir... Aunque parece que pasa más tiempo en cultivadora. Claro que sí. Más bien le está dando prioridad a la cultivadora. Claro que sí. Si tuvieras invasora, se cambia invasora, le sube un poco más de estadísticas. Vale. Tiene muy buen nivel de clase, gente. Aquí se ve que el buen Devani ha mandado siempre al árbol. Solo en el tiempo en el que ha estado inactivo ya no ha mandado. Porque si no ya tuviera a nivel 165 por ahí debe tenerlo. Dice, tiene hormigas de buena temporada y un buen nivel de insectos, por lo que no es tan inactivo. Exacto, ha dejado un tiempo solo porque el tema de estadística se nota ahí, pero por lo demás muy bien. Dice, creo que es la cultivadora más subida que he visto. Y eso que no has visto la invasora de... hay un jugadora también que es miembro del canal, que es la buena Aileen, gente. Ella la clase invasora la tiene bien alta. Creo que ahorita la tiene en 165 o algo así. El buen Arnaldo, cuando tal vez en una próxima analizando cuentas de suscriptores se apunte, veremos qué tanto ya lleva de invasora. Hay algunos que ya están llegando a full, gente, porque ya son jugadores de 3 años de juego, ¿no? Esta clase cultivadora está alta, miren. En eso no ha fallado él. Por ejemplo, si ha estado constantemente enviando al árbol. Eso está bien. Por lo demás, formación. Está muy bien la que lleva, gente. Sigue todavía siendo meta la formación que es Longinoda, la Berserker y Dolly, gente. Esta sigue siendo meta, ¿vale? Sigue siendo meta. Si es que, no sé, por alguna razón, por X razón, no te ha salido la Berserker aún, puedes jugar la muerte y si has ido al evento de la selva, puedes jugar la inflata, gente. Esta formación también es fuerte.
Pero saben, hay una formación mixta que es muy, muy, muy god, gente. Que es jugando la del Ersi de primera línea. Esto, gente, es muy fuerte en PvP siendo mixta. Para que lo chequen. Esta formación, gente, en PvP es muy fuerte. Formaciones mixtas, esto es bien difícil de vencer. Yo me he enfrentado a jugadores así. Por ser transportador y vencer la primera línea, he logrado ganar. Pero hay jugadores que, por ejemplo, si tienen más velocidad que mí, o tienen un poquito más de vida que mí, porque hay jugadores obviamente pay to win que llevan insectos nuevos y eso, te ganan fácilmente con esta formación mixta. Pero si es que tuvieras la Berserker, pues quédate con la Berserker y juegas con Longinoda también. Por ejemplo, Longinoda, Berserker y la Dlercy no va bien este combo. Este combo no va bien, lastimosamente. Para que vaya bien este combo, tendrías que llevar, no sé, 2 guardianas más bien y dejar la Berserker. No va muy bien este combo, pero con la inflate y muerte sí va bien, gente. Por lo demás, si tienes esto, pues mantente en esta formación. Ya cuando te salga la Bombi, gente, que ya saben, esta cuenta creo que todavía no le ha salido la Bombicina. No le ha salido, gente, es que es tema de suerte, ¿no? Para aquellos jugadores que van a la selva, la Bombi es la más fuerte, ¿no? Ahí sí ya armas otra formación con inflate y así, porque esa cuentita, pues, teniendo con las Bombis, son fuertes también. Sí, el grupo aún uno está. Entiendo. Por esa parte bien, verás. Tienes una cuenta fuerte. Solo que no sé en qué te quieras centrar ahora, crack. Si quieres ir full arquero o mixto, más o menos, para que lo cheques. Porque si quieres ir full arquero PvP, empieza a subirle la vida. Pero si ya quieres ser solo arquero PvE, o sea, no te importa mucho el PvP y quieres ir solo PvE, ya ahí sí mejora el daño nomás. Pero en PvP ya sabes, la vida es importante. Creo que el buen Devani está centrando más en PvE nada más. Dice, esa cuenta no es free to play. ¿Por qué no será free to play? Terminar el ataque. Listo. Va a ir full ataque entonces, al parecer. Tony tiene razón con la mixta de inflate y muerte. Hace unos días le gané uno que tenía 20G. Es que es locura esa formación, gente, es muy rota. Pero siendo mixto, obviamente. Y después salud. Vale. Tú lo que quieres subir primero es daño y luego salud. Entiendo. Claro. Es respetar lo que ustedes quieran subir, porque es difícil de ir subiendo las cuentas. Vi una proata, dice por acá. A ver, mira la proata. El buen Soul dice que esta cuenta no es free to play, gente, porque tiene proata, dice. No, yo digo que esta cuenta sí es free to play, gente. Sí es free to play. Todo lo que ha ahorrado, solo tiene la corona de llamas a 9 estrellas nomás. Apenas la consiguió, la subió. Y su límite es ahorita 9 estrellas. Ahorita es 9 estrellas. Déjame ver, el ayudante, ¿qué nivel estrella? Lo tienes en 10. ¿Cómo estás, Hisoka? El buen Tony dice, buenas noches. ¿Ya entraste a mi cuenta? Todavía no, crack. Al final vamos a entrar a las cuentas para ayudarles a conseguir el marco, cracks. Hola, Tony, buenas noches. ¿Cómo estás, Orix? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Por lo visto, ya va mejorando la situación de tu país. Apenas llego. Les diría que está más o menos. Esperemos que no empeore, les diría. No sabía que la corona de llamas era free to play. Ahora no es free to play, gente. ¿Ok? No es free to play. No es free to play. Es cierto que... Bueno, en esa razón, gente, sí tienen razón, claro. Tienes que comprar este paquete para conseguir la corona de llamas. Solo por eso ya es pay to win, gente. Ya vale. Tony, pero al tenerte 10 arqueras no va a vencer a las 9 guardianas si va en formación mixta. ¿Cómo? Tony, pero al tenerte 10 arqueras no va a vencer las 9 guardianas si va en formación mixta. Verás, Jumpy, eso solo... Miren, verán, es por esta razón que le digo eso, ¿vale? Es por esta razón que les digo esto. Cuando tú vas a los eventos de temporada, que son la vasta jungla... Miren, por ejemplo, esta cuenta ya está inscrita para la selva frondosa, ¿vale? Cuando van ustedes a este tipo de eventos, aquí, gente, las T10 ya no ayudan mucho, les diría, ¿vale? Ya no ayudan mucho porque el juego te da eventos de temporada. Y... ¿Qué digo eventos de temporada? El juego te da hormigas de temporada. Y ahí fácilmente puedes jugar formación mixta, ¿vale? Les digo por qué formación mixta. Aunque no tengas T9, pues ya tienes algunas bonificaciones ahí que te ayudan por el evento, ¿vale?
Entonces, por tener solo T10 es como que ya te ayuda, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Ahora, es cierto, para la mina ya no le funcionaría la mixta, porque ahí sí o sí, pues tendría solo T9 versus T10, que algunos llevarían formación mixta T10 guardianas y una T10 arqueras, ¿no? Pero por esa parte sí. Bueno, más o menos, esta cuenta sí debe centrarse ya solo en esto. Como es una cuenta que se va a centrar full en ataque, lo que veo es que va a mejorar más que todo en el tema de la flora mutante. A las guardianas les va a mejorar full salud a la guardiana. La salud es lo que va a tener a tope esta cuenta, porque si tú subes mucho ataque a la arquera, le subes mucha salud a la guardiana, y por eso favorece mucho la formación mixta si la llevaras con guardiana. Entonces, cuando ya llega un punto donde el buen Devani vaya a mejorar vida a las arqueras, va a empezar a mejorar defensa a las guardianas. Entonces va a tener más vida en las guardianas que más vida en las guardianas que defensa en las guardianas, ¿no? Por eso hubiera sido el buen Devani estratégico, mejor hubiera ido arquero y luego guardiano. Le hubiera ido de lo mejor, gente. Ya se armaba formación mixta y le iba a tope. Pero como mejoró transportadora, pues en el tema de la flora mutante, las transportadoras le mejoras otros atributos que no te ayudan mucho. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Dice Tony, ¿qué formación es mejor? ¿Acacia Berserker Muerte o Diente Berserker Muerte? Ay, 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 yo te diría ahí, crack. Tal vez sería la Acacia Berserker Muerte, aunque no me convence. Yo les he dicho, gente, no lleven 2 hormigas de daño en una sola formación. Acacia bonifica a Berserker, es cierto, pero la muerte no se bonifica de Acacia. Entonces, como las 2 hormigas son un poquito inestables al momento de activar, pues por eso no recomiendo llevar esas 2 hormigas en la misma formación. Tendrías que llevar otro tipo de hormiga, te diría. Pero, una recomendación, si es que me pides qué formación te iría mejor, mejor lleva Acacia Berserker Muerte. Vale, es pero no te recomiendo mucho llevar 2 hormigas de daño. Y más que Berserker y Muerte son un poco inestables. Dale, Marcelo, no te preocupes. Gracias por el apoyo, bienvenido. Dice Tony, vieras que me topé con un combo que me costó bastante bajar. El tipo usaba armadura brillante, inflate y muerte. Ok, no sé por qué, pero activa bien ese equipo. No sé, tendrías que ver el insecto también, porque influye eso también. Tony, inicié sesión en mi PC y no me da ese marco. Pero tienes que iniciar en la versión de PC del juego, Jordani, no en un emulador, para que lo tomes en cuenta. Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? A ver esta cuenta, viendo todo eso, gente, claro, tiene pro y contras. Y como estuvo inactivo un tiempo, gente, se nota ahí un poco el tema de la inactividad, ¿vale? Por esa parte bien. Claro, se nota, mira, no ha puesto todavía el tema de recibir estas mejoras, mira. Se ha quitado. En una actualización dijeron que debes volverlo a poner. Entonces ahí se nota que se dejó el buen Devani un tiempo el tema del juego. Vale, por esa parte está muy bien. Sí, en la versión del juego y no pasa nada. ¿En serio? Mira, en el buen Jordani ya me dieron el marco, mira aquí. No lo va a reclamar porque ahí voy a dejar que el buen Devani lo reclame. Aquí mira, dice, querido Eli, gracias por tu apoyo en la versión de PC. Por favor, compruebe, reclame el marco del árbitro exclusivo en la versión de PC. Disfrute el juego. Aquí ya lo dieron, mira. Yo por iniciar sesión aquí. Ambos llevábamos a Bispón. En stats no estoy muy... no estamos muy diferentes. Yo aún así me costó 5 ataques bajarlo. Entiendo. Aquí me dio, mira eso. Sí me dio, mira. Lo va a dejar ahí, no lo va a reclamar. Por esa parte bien. Deja ver el meteorito. Quiero chequear el meteorito. Verde. Sí, está bien. 10. 15. Aquí como que se ha dejado un poco. Pero por lo demás muy bien. Tony, saco entonces el avispón. A ver, viendo esta cuenta. Sí, saca el avispón. Un futuro te lo vas a armar. Pero ahora te diría, Devani, el objetivo es que trates de subir lo antes posible a tu corona de llamas a 11 estrellas. Lo antes posible. Deja de ver cómo vas con los talentos. Ah, lo tienes aquí. Mira, Devani, no sé si tengas para reiniciar talentos. No lo tienes. No te recomiendo mucho que vayas a esta última. Mira, el buen Devani ha ido por acá. No te recomiendo mucho que vayas a esto de aquí, crack. ¿Vale? Te recomiendo más que todo que saques estadísticas. Mira, te doy una... Para formación PvP, ve todo esto hasta aquí, velocidad de combate. Luego te vas a vida.
y no mejores el ataque de habilidad. Déjalo en 0. Esto de aquí tampoco. Sería mejorar hasta aquí, luego acá y luego te irías a esta rama de acá. Mejor dale a salud, otro punto de nodo de ataque y otro nodo de ataque. Si es que tu objetivo es más daño, ¿vale? Vas por acá. Aquí vas a sacar más salud. Lo que pasa es que los talentos también están un poco mal distribuidos, les diría. Mira, aquí puedes sacar más salud dependiendo de las estrellas, pero mira, se ha ido acá a ataque, que está bien. Y por acá, que es el daño de todos los escuadrones, de arqueras. Esto le diría no es tan bueno, les diría. Más bien, siéntate acá en sacar más estadísticas, para que lo tomes en cuenta. Esto, por ejemplo, el ataque crítico normal, esto diría que es mucho mejor. Ir por este. Este te da ataque, mira, ir aquí, ir acá, ir aquí y ir acá también. Mira, más ataque. Ya, Tony, gracias. ¿Ya lo reclamaste? Si lo reclamaste, mucho mejor. Pero solo dura 30 días nomás, gente. Este te da defensa y este te da defensa. No es tanto, mira. Acá ataque, acá igual y acá igual. Mira, podrías ir hasta aquí y hasta aquí, mira eso. Para que lo tomes en cuenta. Esta rama de acá sí es importante, ¿vale? Pero esto es como les iba diciendo a los jugadores que van a llevar este tipo de insecto. Por ejemplo, el buen Devani, como sube full daño, o sea, él tiene más daño que vida. No le conviene mucho mejorar esta habilidad de aquí. ¿Por qué razón? Ya que esta habilidad hace que parte del daño, parte de la salud que tengas la va a convertir en daño. Por ejemplo, aquí pueden ver. Después de entrar en la batalla, el 20% de la salud de todas nuestras tropas de hormigas arqueras se convierte en el poder de ataque. O sea, entre más vida tú tengas, pues va a transformarlo en daño. Entonces, tú tienes que tener muchísima vida para que este tipo de habilidad, por el 20% que te va, lo va a transformar a daño, pues te favorezca. Entonces, si tú tienes muy poquita vida, pues esta mejora de aquí no la vas a notar tanto, ¿vale? Entonces, entre más vida, mucho mejor. Entonces, viendo la cuenta del buen Devani, más bien dejar menos puntos en este y concentrarte en otras, te diría Devani, para que lo tomes en cuenta. Es una recomendación que te doy en los puntos de talentos. Por ejemplo, si fuera un jugador que hubiera tenido mucha vida en las arqueras, pues le conviene subir a top esta, porque va a transformar parte de la salud en daño, ¿vale? No es que te quita, ¿vale? Mantienes la salud que tienes, pero entre más daño, entre más vida tengas, las vas a transformar en daño. Esto es lo roto de este insecto, porque puedes transformar esa parte. Por eso te diría, concéntrate más en buscar nodos de salud y luego te irías en los otros, para que lo puedas aprovechar más, para que lo tomes aquí en cuenta, ¿vale? Es más que todo por cómo está hecho el insecto, más que todo. Hay otros insectos que están centrados en otra manera, pero está bien aquí. Yo te diría que no vayas a este último porque no es muy bueno, les diría, no es muy bueno. Más bien vayan acá, deja de lado esto, mejora esto de acá, busca más nodos aquí para que te dé más estadísticas y luego irías aquí. De ahí sácate porcentaje crítico, que esto en arqueras, gente, es muy bueno. Esto que te da salud dependiendo de las estrellas del insecto también es bueno. Te das aquí ataque. De ahí lo demás, gente, como les dije en otra transmisión, no mejoren tanto esto porque esto es como más ofensivo, ¿vale? Es como que es más cuando te quieran atacar y ese tipo de cosas. Es lo que analizamos. Tony, Dolly Akashi Berserker es buena. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Si es que te sale Longinoda, mucho mejor. Ahí suplantas a la Akashi. Pero Dolly Akashi Berserker es buena formación. Para que lo tome en cuenta. Aquí para que lo tomes en cuenta esa parte. Hola Tony, logramos ganar la isla versus 4 alianzas. Muy buena, te diría, crack. Muy buena. Tony, talentos para Cicindela. También les puedo mostrar. Déjame ver si en la siguiente cuenta vemos una Cicindela. Y si no, ya en esa cuenta te doy recomendación. ¿Vale? A ver. Ya analizamos esta cuenta. No sé si otra cosa podríamos ver. Creo que ya analizamos lo suficiente. Creo que en todo lo demás bien. Más bien que trates de distribuir los talentos en el insecto. Como va a seguir con el daño el buen Devani, está bien. Por lo demás, gente, bien esta cuentita. Por lo menos en la clase de tipo de soldado va muy bien. Listo, ahorita vamos con el buen C137, gente, ¿vale? Y te agradezco mucho el apoyo de Devani. Espero que te haya servido aquí el análisis de tu cuentita. Dice, en vez de Dolly, ¿cuál sería buena? Te diría que la Dolly es la mejor melee al momento en el que vas de tu tiempo de juego. Es la mejor melee que tienes de arqueras. Mejor llevar esa. Más bien no hay algo mejor que ella, te diría.
En mi cuenta sí hay sin Sindela. Legoshi. Podríamos entrar en la tuya si quieres que analicemos tu cuenta también. A ver, déjame ver, 137. Listo, ya me envió los datos. Ahorita entramos a la cuenta. Déjame ver si no se ve en directo. No, no se ve. Por acá. Usar otra cuenta. Me dice, has iniciado sesión en número máximo de cuentas. Dice por acá, debes cerrar sesión en todas las... Ok, denme un tiempo, gente. He iniciado ya varias sesiones en cuentas, ya me dice aquí. Déjenme cierro sesión nada más y volvemos a iniciar. Vamos por acá. Y dice aquí salir de todas las cuentas. Listo. Listo. Ya cerramos sesión, gente. Por esa parte estamos bien. Ahora sí me debe dejar. Usar otra. Listo, ya me dejó. A ver, entremos en la cuenta del buen C137. Es por acá. Este es el número C137. Para que lo pilles. Okay. Dale, Devani. Te agradezco más bien a ti por el apoyo. Porque dice, eso haré al reiniciar los talentos. Dale, crack. Te va a ayudar esa recomendación que te di. Ah, no, eso es este número, crack. Me confundí. Es este de aquí. Vamos por acá. Leo, mándame mensaje, que creo que no te lo tengo por acá. Para hacerte a ti el que analicemos de siguiente. Si es que no te he analizado todavía. Devani, déjame entro a tu cuenta para cambiarme, crack. A veces no me dejas, si es que no. Listo, y ya me dejó. Solo dame chance para cambiarme de cuenta, de Devani. Esta, sí, es la del web. Dame chance nomás. Ya te digo cuando ya puedas ingresar. La cuenta que vamos a ingresar es la del 667. Es esa, ¿verdad? Sí, ahí dice 637. Listo. Perfecto. Ahora sí, Devani, ya puedes ingresar a tu cuenta. Disculpa las molestias. Perfecto, ya estamos. Ya me escribiste, Leo. ¿Cuál es tu nombre de usuario? ¿Cómo es? ¿Niklaus eres tú? Perfecto, gente. Aquí estamos en la cuenta del buen Devani. ¿Qué digo del buen Devani? Del buen C137. Es la cuenta del servidor 667. ¿Vale? 667. Vamos a ver qué tiene esta cuentita. Okay, vamos a chequearla. A ver, bueno, no tiene nada acá. Vamos a chequear qué tiene. Ah, vale, este jugador al parecer es guardián. Porque veo que tiene dos rojas en la devoradora. La de Lercy, la Dolly, armadura brillante. Ok. ¿Seguro me enviaste mensaje? No me sale, crack. Pero enviaste mensaje por dónde? No me... Ah, ya te vi. Ya te vi, Leo. Listo. Ya te vi, Leo. Oye, Tony, ¿sabes si hay alguna manera de expandir aún más la resolución del juego en PC? No hay manera ahorita, lastimosamente. Hay que seguir insistiendo al juego para dar feedback sobre eso porque es necesario. Vamos a ver la evolución. Claro, es main guardianas esta cuenta.
Vale, vale. Esta cuenta es main guardianas. Ok. Pero al parecer tú quieres como jugar mixto. Me parece ser. Deja de ver. Una estadística ahí en ataque en mina. Ah, no, juegas full guardiana. Vale, estás usando la bicolor. Ok, ok. Claro, esta cuenta es full guardiana. Veo que no has tenido suerte con la armadura brillante todavía. Sabes que a veces, gente, no hay suerte. Claro, no tiene una copia más. ¿La de Lercy tampoco te ha salido más copias? La de Lercy sí tienes. Mira esto, yo te diría... Más bien, trata de distribuir todas las... Tal vez quítale las estrellas que tienes en Dolly y mándalas a de Lercy, te diría. Porque la de Lercy te sube vida, si no me equivoco, en 7 estrellas. Sí, mira, te sube salud. Vas a tener más salud a las guardianas. Trata de subir la de Lercy a 7 estrellas, te diré, una recomendación. De ahí veo que tienes la Dolly. Coraza dorada. Bueno, la Dolly la tiene subida. No sé para qué la tiene subida. Yo diría, mira eso, quítale las estrellas a esta y mándaselas a esta. O haz una conversión. Y haz una conversión, pásale las estrellas de esta a esta. Y luego le quitas la Dolly, cuando tenga 4 le quitas las estrellas y luego le empiezas a subir a esto. Bueno, no sé cómo le quieres hacer ahí. Dice, quedamos para la otra para que revises mi cuenta, Tony. Sí, Extrones, quedamos para la otra, ¿vale? Por esa parte ahí, bien. Ok. Déjame ver, esta cuenta ya tiene... Porque es del 600. Ya debe tener marmota. Vaya, tiene marmota siendo guardián, gente. Ok, ok. Tal vez estarás en un servidor inactivo, puede ser, para que ya farmea. Porque es muy complicado, gente, siendo guardián, farmear la skin de la marmota, les diría. Ya había iniciado sesión. 830 días. Queda en el top 21 con 448. Claro. Deja ver con qué ataca en la formación. Vaya, no tiene guardado reinformes de marmota, gente. Ahí sí quedó en la F. Para mostrarles. Creo que ataca con arqueras, me parece. Porque con guardianas le veo difícil que llegue ese daño. No sé. O con transportadoras. Dice, en 9 horas recibo los huevos de perdedor. Y ahí veo si no me sale nada. Para entonces, ¿qué formación usaría? Ya que no uso a Lercy. Me gustó más bicolor, devoradora brillante. La bicolor obviamente es mucho mejor. Porque tiene mejores bonificaciones. Sí, con arquera, coraza, dora, inflata. Claro, ahí ya veo. Con eso has hecho más daño. Claro que sí, con eso haces bastante daño. Es que siendo guardianas, gente, eso es lo que les decía. Si no sacas un insecto... Déjame ver qué insecto llevas. Claro, te tocó jugar universal. Porque eso es lo que pasa, gente. Si tú eres guardián, te toca sí o sí obligado tener un insecto universal. Para ir bien de la mano con los eventos PvE y con los PvP. Es lo malo de ir guardianas, gente. Es un poquito ahí, un poquito bajito, les diría. Déjame ver cómo lo ha manejado el buen 637. Con la dificultad que siendo... Llevar... guardiana siendo free to play, gente, es muy difícil, les diría. Dice, en insecto lo tengo full PvE, pero estoy dispuesto a que lo pongas PvP. Verás, te diría que el insecto que llevas, que es el tema de... una vez colocando los insectos. Te diría que el... ¿Cómo se llama el universal este? Me olvidé. El Atlas. El Atlas es más defensivo, te diría. Es muy complicado ponerlo más para PvE. Porque no tiene muchos atributos de PvE. Es lo malo. Bicolor es buena para PvE. No, lastimosamente es malísima para eso. Para PvP es buena. Porque tiene muchas bonificaciones. Para PvE es malita, lastimosamente. Tony, ¿cuál es mejor para Guardián SS? Bicolor o la de Lercy. Las dos son muy buenas, te diría. Las dos son muy buenas. Pero te diría que por el tema de estadísticas, creo que la bicolor va mejor. Es por este tema, gente. Mira, si tú ves la bicolor, en nivel máximo de nivel 20 te da 120 en defensa y 120 en ataque, ¿vale? Si tú vas a Lercy, creo que tiene menos. 96. Y mira, 96 es un poquito menos.
Creo que hasta... A ver, déjame ver. La bicolor te da vida. Te da salud, mira. Te da salud 45% la bicolor. Y la Adelercy en salud te da máximo hasta 35%. ¿Vale? Te da 10% más. Entonces, viendo esto, obviamente en estadísticas es mucho mejor la bicolor. Pero las dos son buenas, es cierto. Lo que dice el buen Zul, las dos son buenas. Solo que bicolor le sacas mejor rendimiento si eres full guardián. Pero tiene que salirte la Castaneus, gente. La Castaneus con la bicolor son un buen combo. Son muy buen combo, gente. Pero necesitas esa, ¿no? Ahora, lo que me dijo el güey 137. Viendo que el evento ya está por terminar. Deja de ver. Ha sido al misterio salvaje, pero... Claro que sí. Aquí lo que esperas, me imagino que en incubación... En incubación, ¿qué hormigas ya puedes conseguir? Déjame ver. Ya puedes conseguir hasta las hormigas de la selva. Quién sabe, te sale la Castaneus, crack, porque ahí con armadura brillante la puedes jugar bien. Te diría. Eres libre de mirar todo y cambiar todo lo que... Listo. Ahí te lo veo. Verás. Sí, te diría que juegues bicolor. Puedes jugar... Mira, yo sí... Más bien, viendo que tienes dos rojas la devoradora, yo movería así. ¿Dónde está bicolor? Pero como tienes más estrellas, yo diría que juegues así. Pondré a bicolor, pero como la bicolor no la tienes con estrellas, más bien dejar a Adelercy con estrellas. Aprovecha más la Adelercy, porque con la primera estrella ya saben que la primera habilidad de cualquier hormiga, si tú le subes la primera estrella, se mejora más el ataque de las hormigas soldado. Entonces ya por eso es un bujo más. Entonces yo diría, como la tienes a 4 estrellas, pues esta hormiguita va a tener más bujos que la bicolor. La bicolor, mira, si la tienes a un nivel 10 solo tiene 60%. Entonces como esta ya la tienes en estrellas, pues tienes 86. Tienes un poquito más de estadísticas ya. Entonces por tenerla en 4 estrellas estaría mucho mejor llevarla a Adelercy en esta ocasión. Hasta que le saques estrellas a la bicolor. Claro, necesitas suerte para que te salga copias. Pero por esa parte diría que ahí ya está bien. Dice, ya tengo para 3 rojas, pero no sé si sea buena idea darle 3 rojas porque después no poder cambiar sus estrellas en muchos años. Tú dices de muchos años porque piensas que no te va a salir más copias de otras hormigas para hacer la conversión, ¿no? Verás, viendo este punto, te digo que la dejes en 7 estrellas. Te digo, quítale, déjala en 7 estrellas a la devoradora, tranquilamente. Pon la armadura brillante de segunda, ¿vale? Más que todo te diga la devoradora de tercera porque es la hormiga que tienes más estrellas para que logre activar lo máximo que pueda y haga el máximo de daño posible. Esta hormiguita es buena de segundo también porque tiene silencio, si no me equivoco, gente. Sí, mira, causar probabilidad de hacer que... tiene supresión, ¿vale? Tiene supresión, no es silencio, tiene supresión. Y eso como efecto de control de segunda línea está bien. Vale, lo puedes llevar así. Yo te diría lleva así y tanta. Y la Adelercy. La bicolor todavía no, porque como no la tienes con estrellas, pues para buscar más estadísticas, la Adelercy te va a dar mejores estadísticas. Entonces estará muy bien. Entonces, déjala la devoradora. Por ahora déjala 2 estrellas rojas. Déjala ahí. No la subas 8 porque es cierto, a veces si es que no te sale copias de otras hormigas, ya no se puede hacer conversión con otras hormigas, gente. Y esa hormiga se va a quedar mucho tiempo en estrellas rojas. Entonces, si es que tú esperas más adelante que te salga más copias de la armadura brillante, mejor dejarla así. Porque en 7 estrellas es más posible hacer la conversión de 7 estrellas con otra hormiga. Porque es que te salga 2 veces más la copia nada más. Cambio en 8 estrellas, gente, es que te salga 5 veces copias. Porque la octava estrella es 3 copias de una hormiga. Pues ahí es un poquito más complicado. Juega así más bien, por mientras. Como tienes el insecto ok, viendo esto, gente. Obligado, te va a tocar sacar un guardián. Especial en guardián. Más que todo porque no tiene velocidad de combate. El universal. Y el Atlas, gente, es un buen insecto y todo. Pero no está centrado mucho en tener buenas estadísticas para subir defensa. Bueno, ese tipo de cosas. Defensa sí tiene, eso es cierto. Para tus guardianas va a ir bien. Defensa sí tiene. Vida no sé, tocaría analizarlo. Para que lo tome en cuenta. Ahora, la rama básico creo que no le mejores, crack, te diría. No le mejores ataque aquí. La defensa está bien.
ataque, defensa. No le mejores ataque. En las guardianas no es muy bueno el ataque, gente. Más bien prioricen defensa y vida, ¿vale? Yo te diría aquí, ¿tienes para rebobinar? Sí, sí podíamos hacerlo esto. Verán. Vamos a hacer esto. Vamos a reiniciar los talentos. Te lo voy a dejar PvP, ¿vale? Voy a dejarlo PvP. Listo. Vamos a reiniciar. Verán, aquí lo que vamos a buscar en guardianas es más dar prioridad a la vida y luego defensa. Y el último daño, ¿vale? Porque para PvP ya es tema de que ustedes lo armen de esta manera, ¿ok? Entonces PvP. Este nodo te da defensa God para las guardianas bien. Es lo único que tenemos porque al inicio te mejora. Esto de acá te da mira defensa. Está muy bien. Pero primero vamos a priorizar y sacar el máximo de estadísticas de este lugar, ¿vale? Acá te da de primer estadística ataque. Así que lo vamos a dejar más luego porque aquí también recibimos defensa. Pero como dijimos, prioridad gente más vida, ¿vale? Porque incluso si solo llevar una hormiga 7 estrellas hasta que sepa que tenga suficientes copias de una hormiga para cambiar una vieja o una hormiga de 8 estrellas que tengo por una nueva y mejor. Exacto. Mejor mantengan a 7. Porque obviamente, miren, ahorita como el evento de la selva es ya un evento terminado que ya no es beta, esto en el próximo año van a sacar otro evento de temporada. Y de seguro sacan una hormiga guardiana de daño, gente. De segurísimo. Van a sacar una hormiga. Y ahí es donde muchos ya van a cambiarse esa. Pero es tema de suerte nomás. Entonces esperar a ello. A ver, aquí te da defensa y por este lado ataque. Así que no vamos a buscar ataque. Pero vamos a ver qué es lo que nos da. Daño recibido por todos nuestros escuadrones. Ah, se reduce el daño. Esto es bueno, gente. Por acá, salud. Entonces, ir aquí, gente. No lo duden. Siempre vean un nodo de salud, vayan por el de salud. Por acá, ataque. No nos conviene tanto. El del medio nos da defensa. Está bien. Por buscar ataque y luego otro nodo que te da reducción de daño y luego al final defensa está bien, ¿vale? Pero aún así vamos a seguir analizando. Por este lado nos da ataque, no nos conviene tanto. Probabilidad de control tampoco tanto. Daño causado, esto no nos conviene causar más daño. Listo. Yo diría hasta este punto dejarlo hasta aquí. Tiene defensa de habilidad. Yo esto sí lo mejoraría, gente. Pero antes de eso buscaría por este lugar a ver qué puedo rascar por ahí más vida. Aquí defensa. Por acá ataque. Y por acá defensa. Ataque. Defensa. Vaya, no conviene tanto. Quiero buscar más vida. Ataque. 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 Ah, ya tiene más ataque por acá. Defensa. Aumenta la defensa dependiendo del nivel de estrellas del insecto. Daño. Acá recibimos salud. Aquí 2 nodos de salud seguiditos. Esto no hay que dudarlo, gente. Esto sí tienes que mejorarlo. 4 nodos. Tenemos 21 puntos de talentos todavía. Mira, esto es sorpresa. En el Atlas, en esta rama tienes 2 puntos de salud seguiditos. Muy bueno eso. Qué bueno que estén seguidos. Así no desperdicias tantos puntos en otras cosas que a veces no te funcionan. Daño de habilidad tomado. No. Ataque. Ni modo va creo que tocar porque por acá tenemos defensa. Aquí ya no podemos rascar más vida, gente, ya. Es el máximo de vida que podemos obtener en este lugar. ¿Ok? Ahora, viendo este punto, vamos a tener que contar los talentos. En donde podemos sacar más defensa o menos puntos gastados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a gastar 6. Para llegar aquí vamos a gastar 12 puntos, ¿vale? Recibimos ataque que no nos conviene mucho, pero acá esta reducción pues nos conviene. Pero por acá si iríamos, velocidad de marcha no es bueno, gente, así que este lado vamos a dejarlo aparte. Esto de acá, gastaríamos 6 puntos en ataque, igual que aquí. Pero buscaríamos el daño de ataque normal tomado por todos nuestros equipos es -1. Ah, aquí es, gente. Esto es ataque normal. Y acá es daño recibido de todos los escuadrones. Ah, vale, es otro tipo de bonificación. Está bien estos dos. Déjame ver este lado. Defensa de todos los equipos aumenta 1% por ronda hasta el final de la batalla. Ok. Entre más rondas dures, la defensa por ronda hasta el final de la batalla. Defensa de todos los equipos aumenta en cierto porcentaje por ronda. Sí o sí las guardianas aguantan sí o sí 8 rondas. Vale, entonces yo sí le voy a dar
Acá, gente. Le voy a ir más que todo a este de acá. Mejoremos 6 nodos aquí. Listo. Ahí ya tendríamos solo para mejorar 9. Mejoro esto y solo me daría para 2 puntos acá. ¿Vale? O iría por ataque, son 2 puntos. Y acá defensa son 6. Aquí son 4 y otros 6. Y mejoraría esto. Porque ya no podríamos rascar. Porque acá recibimos este del daño. Pero a la final el ataque vamos a mejorar. Pues como no necesitamos tanto ataque, vamos por acá. Ataque, ataque. Y luego mejoremos la defensa. Como nos sobró 3 puntos, gente, le vamos a dar. Este nos dice daño de habilidad tomado. No necesitamos mucho, pero el ataque normal sí lo reduciríamos, gente. Y listo, gente. Ahí te diría que está bien. Vamos a probar un ataque, gente. Un ataque por ahí en la mina. A ver si es que está en la mina 8. Vamos a atacar, gente. Este que está tiene 2G, se le ve fuerte. Mira, yo lo armaría así. Y pondría, como te dije, la Adlercy. Más que todo así. Ahorita como ya está configurado, vamos a marchar. A ver cómo nos va aquí. Uy, este sí se le ve fuerte, gente. Lleva full arquero. Es que, gente, con la Mantis ya es difícil ya. El Atlas es muy difícil que venza este tipo de formaciones, gente. Deja ver las estadísticas cómo aumentó. Mira, 474 de vida es muy bueno, gente. Para ser un jugador del 600 está muy bien. Y 1000 de daño. El daño sí lo dejamos por debajo. Esta cuenta, gente, tiene muy buena vida. El objetivo sería subirlo ya a 500. El objetivo en esta cuenta C137 es tener 500 de vida. Sí, sin duda, sí. Le igualamos la vida al otro jugador. ¿Okay? Verás, yo creo que sí le podemos ganar a este jugador. Sí creo que le podemos ganar. Déjame ver. Voy a darle otro ataque. ¿Cuál era? Era este. A ver el perfil. Pero no se llama. Acá está. Creo que sí le podemos ganar. Y nos quedamos en 46. ¿Por qué razón nos gana? 2, 13, 20. Es que está, mira, 20 habilidades. Bien. 3, 10. Uy, es que esta longitud, gente, te limpia efectos negativos. Está muy difícil vencer a esto. Creo que tiene hasta más velocidad de combate que nosotros. Tiene 820. Ah, no. En esta línea podemos igualarle. Pero en esta de acá sí nos carece un poco. Lo ataco con bicolor. A ver. Vamos a ver, puede que con bicolor nos vaya bien. Es cierto, por las habilidades que tiene, creo que te dará mejor propiedades. Es que bicolor, gente, ya sabe. Le rasqué más. Por lo menos le bajé hasta el 66%. 184. 9 habilidades, miren eso. 16, 18. Aquí activó un poquito más la armadura brillante. Ahí le afecté un poco a la Berserker, miren. Y ahí no activó tanto la Berserker. Es que te limpia mucho. La longitud se limpia mucho los efectos negativos, gente. Vamos a echarle otro ataque. A ver si con la bicolor le vamos ahí. Va a 50. Te diría que está ahí más o menos. 10, 18. 3, 10, 20. Uy, es que 20 habilidades, gente. Mira la Berserker lo que logra activar. Es mucho. Tenemos que buscar otro adversario. Es que esa Mantis, gente, es muy fuerte. Este sí le podemos ganar. Por ejemplo, si llevaras con la... Bueno, ataquemos con la bicolor, pero cambiando esa forma. Este sí le ganamos. 1484. Este sí le logramos ganar. El otro jugador tenía 1300. Mira, por ejemplo, si lleva a Flor Diablo, tú le ganas fácil, sin problema. Aunque haya tenido, mira, la Berserker 5 estrellas. Lo que pasa, gente, es que los insectos pay to win influyen también. Es difícil ganarles. Pero por lo demás, muy bien. Deja de ver una estadística que tenías antes versus la actual. De temporada, informe de cómo. Este fue una defensa que tenías antes. Tenías 451 de vida, mira eso. Y con la nueva configuración, 484. Con la línea primera, ¿no? 468. Acá
Acá ya tienes casi 500 de vida con esta hormiguita. 497. Ahí sí subió. Eso te va a ayudar. Toca aprovechar y subir al máximo de vida que puedas, crack. Además ando en cultivado. Sí, con eso ya te sube más estadística. Prueba de leer si bicolor y devoradora. Ah, pero la bicolor de segunda. No sé, no estoy muy seguro. Puede que funcione también. Solo que ahí le quito un poco de bufo por la armadura brillante, te diría. Pero por lo demás, bien. Verás, esta cuenta sí está fuerte. Quiero ver la flora mutante aquí. A ver dónde la puedo encontrar. Cómo está subiendo la estrategia de guardianos. A ver, en célula, todas las tiene en roja. Mira esto. Pero en tema de niveles, tiene más en defensa de guardiana. Salud de guardiana. 15-15. Acá lo tiene 14. En ataque de guardia. Aquí ya te jalaste. Aquí no era de haberle dado muchos niveles. Ataque de guardiana. Aquí también. Estos dos cracks no le habías de dado. Porque te da ataque de guardiana. Bueno, pero como lo subiste de estrellas, todo está bien. Solo los niveles, crack, trata de no distribuirlos todos por igual. ¿Vale? Para que lo tomes en cuenta. No trates de distribuir todos los niveles por igual. O sea, el tema de estrellas sí o sí va a llegar a un punto donde sí o sí vas a tener que subirlos a todos a la misma cantidad de estrellas. Pero los niveles es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, en tema niveles solo vas a tener que distribuir en defensa de guardiana, salud de guardiana. Este que te da ataque de guardiana, déjalo para el último. Salud de guardiana. Defensa de guardiana. Prácticamente este y este es prioridad. Estos dos hay que dejarlos de último. Lo que he estado viendo es que estás como que subiendo a la par los niveles. Entonces trata de más bien darle prioridad a salud y vida de las guardianas. El ataque así de por último. Y veo que ya puedes mejorar uno de estos. Trata de mejorarlos ya. Creo que ya tienes en todos, ¿verdad? Con esto ya vas a tener más velocidad de combate. Esto ya lo tienes en 2, mira. Perfecto. Súbelo cualquiera de estos dos y ya te da más velocidad de combate, sin duda. Esa parte bien. Gen, bacteria y todo eso. Listo. Muy bien. Ahí estaba revisando, aún me falta. Es de célula. En gen. Vale. Aquí subes salud de guardiana. Y acá subes defensa de guardiana. Este está bien. Estos dos apartados lo está mejorando bien. Esos están bien. Dice, hace mínimo 4 meses que no mejoro nada. Estoy guardando. Ay, mejóralo. Esto, crack. Esto del acceso, mejóralo nomás. O sea, prácticamente para ahorrarlo no conviene mucho. Más bien de una vez dale un ascenso de estos. O sea, no importa en qué lugar le das el ascenso. Todos te van a dar igual. ¿Vale? 14-12, 14-12, 15-13, 14-12, listo. Le está dando más prioridad a la salud de la guardiana. Eso está muy bien. Por acá en bacteria. Vale, aquí le mejoraste esto. Vale. Por subir estrellas no está mal, pero los niveles sí hay que dar prioridad a ciertas cosas. Por ejemplo, esto que te da ataque a la guardiana lo tienen menos nivel que los demás. Mira, aquí 17, 14, 17, 17. Este está muy bien, aquí está muy bien esta parte. En el hongo. Vale, aquí ya puedes subir esto porque tienes en 13-13. 14-14, 13-13 aquí subirías. 11-11, 11-11, está bien. Siempre dar prioridad aquí, gente, porque este de ataque de habilidad y defensa de habilidad es lo más difícil de subir. Por la parte está muy bien. Dice, no, la bio completé hoy si no sabía que tenía 100. De la bioesencia. Bueno, ahí te lo dejo. Ahí puedes subirlo. Esto ya lo completaste, mira, ya tiene 103. Eso es muy bueno. Eso súbelo porque te va a dar 20 más de velocidad de combate. Y esos 20, gente, favorecen mucho. Tema de mejoras está muy bien. Solo trata de acomodar un poco las células. Pero me parece que estás ahí utilizando las células, a lo que yo veo. Creo que estás utilizando las células como que para nivelar todo, ¿vale? Creo que las células estás haciendo como para nivelar todo. Pero diría más bien, céntrate en un solo tipo, porque el tema de mejorar estrés y eso sí es complicado. Y los niveles también aún más. Hazlo, lo mejoro. A ver, tú mejoraste aquí. Para ir de forma ascendente, hazle desde acá entonces. Listo, ahí está. Hubiera usado frambuesa para que subas un poco ahí.
Esa parte me falló, porque estamos ya que te favorece eso, pero bien. Por esa parte bien. Ahora sí tienes más 20 velocidad de combate. Te va a ayudar en PvP ya. Esto por esa parte. Tema de la reina. Deja ver cómo vas. En tema de cultivador invasora. Deja ver dónde está eso. Ah, el ascenso no lo puse. Bien que me hiciste de acuerdo, Devan. Cierto, el ascenso. Eso siempre me suelo olvidar, gente. Siempre suelo olvidarme. Acá está. Deja ver cómo vas. 115.94. Ok. Vale, vale. Viendo esto. Llevas iniciado 830 días jugado. Me parece que aquí como que sí te sueles olvidar a veces, te diría. Ya con eso le ganabas, dice el buen yo. Es que te sube 1% del todo tipo de daño, ¿cierto? Invasora. Mira, 637. Yo te diría, dale más énfasis a la invasora. No está tan lejos de los niveles, te diría. La pastora la tienes 19. La invasora te diría. Para que estés full PvP. Dice Tony, ¿por qué no es invasor? Verán, en los eventos de temporada hay más veces que algunos están cultivadora que invasora. Porque el tema de recolección por el evento de temporada para sacar fruta ayuda mucho. Si pasas mucho tiempo recolectando, pues sacas muy buenos atributos de la tienda. Y ahí te alcanza la mayor cantidad de fruta para sacar cuando vas en cultivadora. En cambio, si vas con invasora, careces un poco de eso. A menos de que compres este paquete, gente. A menos de que compren el paquete premium, les ayuda. Si no, pues ahí les dificulta un poco. Oye, Tony, ¿a ti te deja desbloquear despertares en la PC? Porque a mí no. Desbloquear despertares. Te diría que sí. Sí me deja. La otra vez hicimos en directo el despertar de la super dorada, te diría. Y sí me desbloqueó. Aquí te diría 637. Dale más prioridad a la invasora. Por ejemplo, tú solo necesitas ser en arquero nivel 100. Solo debe ser 142 para tener el ataque de habilidad. Ah, no, tú eres guardián. Es menos. 137 y ya tienes la habilidad de ataque de hormigas especiales aquí. Ya estarías armado para PvP ya. Porque ya sacas más bonificaciones para defensa y eso. Y te ayuda mucho. Por esa parte, bien. Te diría, enfócate más ahí. Para que vayas full PvP. De ahí de las hormigas. Bueno, parece ser que bicolor sí funciona mejor, les diría. Parece ser que bicolor te da mejores bonificaciones. Diría que sí, en este tipo de formaciones parece ser que la bicolor va mejor. Aunque la Adler si tenga 4 estrellas, la bicolor va mejor. Ahora es esperar que te salgan más copias nada más, 637 y ya estaría bien. El insecto. El Atlas como que sí tiene algunas habilidades defensivas, pero como para PvP gente le veo un poquito que carece. Dejaría yo, mira, te doy un plan. Dejaría el Atlas y tal vez buscaría subir el ciervo ya. Bueno, el ciervo lo tienes ahí. Espera el ciervo a subirlo a 9. Ya el ciervo en 9 te puede ayudar. Es que el ciervo, gente, para unidades por los talentos tiene muchas más cosas, les diría. Ahí sí te va a sacar mucha vida. Este insecto tiene mucha vida. Tiene mucha vida. Mira el inventario. Déjame ver. Oye, esto está bugueado el número, ¿no? Parece ser. Aquí como que se ha bugueado esto, gente. ¿Sí se dan cuenta que no se puede ver el número de estrellas de estos insectos? Pero así te describe de qué es. De 3 estrellas. Bueno, aquí puedes sacar algo ya para seguir subiendo. Claro, aquí como que se ha bugueado esto. No sé si a algunos les ha pasado. A mí no me ha pasado, pero como que se ha bugueado el número de aquí. Bueno, si querías que vea este bug, pues ya lo vimos ya.
Marcelo, ¿cómo estás? Va muy bien, crack, te diría. Estamos con la revisión de cuentas. Déjame ver las mutaciones. Ok, este jugador todavía no desbloquea la habilidad de ataque. Le hace falta. Aquí parece ser que por ahora el 637 no está dando prioridad a subir con las esporas. Porque ya saben que esto gasta muchas esporas. Con lo que tiene guardado, sube muchas estadísticas. Tiene 20, 50, 1000. Creo que al punto que va, sí podría subir algo. No tanto, te diría. ¿Viste los cofres de lagartos? No los vi, déjame ver. 424 tienes. Aquí sí sacas bastante para mejorar células. Déjame ver cuánto necesitas aquí. Ahora está en la estructura está de la... Lo acabamos de ver, gente, y me pierdo por acá. Acá está. Por ejemplo, para subir una roja. Ah, no, pero con esas 400 sí te va a hacer más falta. Tienes 400, es muy buen tiempo guardado. Gasta todo si quieres. Podemos abrirlo, gente, esos 400, a ver cuánto nos da. Dice, yo no guardo ni para los malos tiempos, gasta todo. Yo sí se lo guardar a veces. Dice, gasta todo, dice. Sube todo para así acumular nuevamente. A ver, ahorita te lo gasto. Aunque tienes este paquete de 3. Gastemos este de 3 que te da muy pocas cosas. Está. Vamos a ver cuánto nos da en 424. Hay veces que te da más y menos. Es que no sé qué gira en torno a esto. 6480 nos dieron de este y 64 del núcleo grande. Miren esto. 64. Ahí te das cuenta cuánto tienes que ir guardando para seguir subiendo esto. Pero niveles ya te da chance de subir algo. Mira, yo que te digo, sube la defensa de las guardianas. Trata de ya no subir esto porque este te da ataque a guardián. Entonces, subir a 15 no conviene tanto esto. Aunque podría subir uno de estos a 16. Este de aquí no, porque este te da ataque a guardián. Estos dos trata de dejarlos ahí sin subir niveles, un tiempo. Y trata de subir estos al máximo que puedas. Abro todos esos cofres, dices. Abro estos de aquí. A ver... Tú necesitas abrir de esto de acá. Más bien démosle a la célula para que abras. Aquí te dan 20. Esto te da... Todo célula abramos, gente. Bueno, este no te da para seleccionar. Hable de todo. Te da esto. No, estos son recursos para los fragmentos. Aquí te dice que te da huevo supremo. Podríamos abrir esto. Este es... ¿Quieres usar cofre de logros de temporada? Abramos este, a ver. No dieron tanta cosa. Este de aquí sí démosle aquí. Aunque podríamos darle para el hongo, gente, para que siga subiendo. ¿Qué será, gente? No, démosle aquí porque necesita igualar un poco en las células. También esto te da de todo tipo. Y listo, ya estamos, gente. Con esto sí puedes subir algo de nivel aquí. Yo te digo, estos dos y estos dos, dale prueba. Esto de aquí ya no empieza a subir porque te da ataque a las guardianas. Entonces no nos conviene tanto. Para que le des a full ahí. Por lo demás, bien, crack. Esta cuenta está fuerte en guardianos. Dice, ¿cuánta coraza mística tiene guardada? Y se puede ver. Estoy viendo, déjame ver. Tiene 65. Tiene bastante, gente. Esto para subir bastante estrellitas y va. Solo que está esperando ciertas hormigas. Es lo que hay que esperar. ¿Cómo estás, Anderson? Bienvenido, crack. Por lo demás está bien, les diría. ¿Vale? Tony, mañana también vas a iniciar sesión en todas las cuentas de tus suscriptores. Podría hacerlo, gente. Solo que después de este análisis, bueno, terminando el análisis del día de hoy, vamos a ayudar a iniciar sesión en las cuentas, gente. 65 y tendría más, claro. Quita la Dolly, crack. Yo te diría, como eres full jugador guardián, la Dolly no te va a ayudar ya. No te va a ayudar. Quítale las estrellas nomás. Y trata de invertirlas en otro.
Tal vez sube la Adlerci a 7 estrellas y te va a dar vida, crack. Y créeme que te aumenta bastante vida. Del 20% te va a subir a 35%. Es 15% más a las 3 líneas de tu equipo. Porque dice, hazlo. ¿Tienes las corazas suficientes para quitarle? Ah, sí tiene, 12 de 29. Este jugador sí saca lo de la tienda VIP, sí se está sacando todo, gente. Te da 57 corazas, gente, qué locura. Ok, lo voy a hacer. Vamos a quitarle, gente. Es que para esta cuenta no le sirve. Más bien dejarla ahí normalita. Sube la Adlerci. Yo te digo hasta este punto, más bien sube la Adlerci porque te va a dar más vida. Entonces te pide 4 corazas. Pero mira, no sé si quieras aprovechar esta subida, más bien hacerlo en el día de fortalecimiento de hormiga especial. Ahí vas a sacar un poco más de puntos. No sé qué digas tú. Porque podríamos hacerlo hoy mismo. La armadura necesitamos, gente. Sí o sí, esta cuenta necesita la armadura. Otra copia más. Con 7 estrellas rojas ya la cambias de posición. Y God, esa hormiga pega durísimo. Veamos qué dice el buen C137. A ver si guardamos para el día de fortalecimiento más bien. Porque el tema de esporas ya tienes muy buena cantidad. Él diría hazlo, dice por acá. Podríamos hacerlo, solo que perdería puntos en ese día, no sé. A ver qué dice. Si no, lo subimos. Dice, ¿y si espero al menos 9 horas para los huevos? ¿Cuáles huevos, crack? Ok. Tú esperar a que termine el periodo y que te den los huevos que en las 5 primeras aperturas te aseguran algo. Ya sé a qué te refieres. Claro, gente. Mañana. ¿Hoy qué día es? No perdió esta en los días, gente. Hoy te dan puntos por incubar soldados. Mañana es día de selección, es cierto. Podrías escoger mañana, en vez de incubar, escoger el día de fortalecer hormigas especiales y ahí aprovechar los puntos. Sí, así como dices. Podría ser, así aprovecha los puntos. Sí, siendo más inteligente para administrar todo, gente. Te diría que hagas eso. O mejor guardar esto para la siguiente semana. Es otra opción también. Mejor espera al reinicio, sí, haciéndolo de forma más óptima. Porque puede que en esos 5 tiros que te dan asegurados en las primeras aperturas, te pueda salir una bicolor. Y ahí la bicolor la subes a 4 estrellas. Y lo que te sobre, pues ya lo distribuyes ahí, ¿no? Dice, pensar correcto es lo que hago. Exacto, sí. Por eso yo me detuve ahí. Porque al final, temas, cuentas free to play, gente, administrar todo de forma correcta sí te ayuda. Pareciera que no, pero sí ayuda, gente. Esta cuenta está muy bien. Está bien las mejoras. Solo los niveles trata de distribuirlos bien en defensa y vida, nada más. Por lo demás, bien. Dice, le darán una brillante, ya vi el futuro. Si le dan brillante, God. De 137, si te dan una brillante, mucho mejor. Esa la subes a tope a 7 estrellas. Esa va a ser una locura. Esa hormiga te va a full. Necesitamos más la brillante, les diría. Por lo demás, muy bien. Te agradezco mucho por participar en la revisión, crack. Y tiene 2 millones de diamantes guardados. Qué locura. Ahorita me cambio. A ver, ahorita le toca el buen... el buen Leo. No sé si estará por acá el buen Leo. Para revisar la cuenta. Porque deben estar aquí, gente. Porque a veces pide código en las cuentas. Y si no están, es difícil ingresar. Tony, ya me iré a dormir. Por favor, el marco. Ayúdame con eso. Si me dejan mensaje, gente, yo off stream puedo entrar a sus cuentas y reclamar el marco. O si no, lo hacemos al final de la transmisión. Bueno, cuando ya estemos por terminar. Dice por acá. Uy, C137. Podríamos verlo. Déjame ver qué dice el buen Leo. Listo, sí está presente el buen Leo. Perfecto. Ahorita va a cambiarme la cuenta, Leo. ¿Vale? Todavía no entres. C137 todavía no. Dame. Pero mándame. Leo, mándame la contraseña, crack. Todavía no me las has mandado.
Por acá dice Tony, ¿vos decís que habrá una nueva hormiga en el evento? ¿Evento? ¿A qué evento te refieres? O sea, en el próximo evento de temporada, sin duda van a añadir otras hormigas, crack. Listo, esta es la contraseña. Perfecto. Este es el código para entrar, crack. Para que lo digites ahí. ¿Ok? Verás, ahí seguro con el tema del transcurso que ha ido en los eventos, sin duda van a añadir una guardiana de daño. Uy, me envió otro código, crack. Es este. Hay veces que te pide doble vez. Creo que es por primera vez de iniciar sesiones en otras cuentas. Sin duda van a ir una de guardianas de daño. De ahí otra, no sé. ¿Qué puede ser? Listo, ya me dejó entrar. Es del 1093 la cuenta de Leo. Ok. Vamos, ya está iniciando. Ya estamos, gente. Ahora sí. Verán, después de esta cuenta, esta es la cuarta cuenta que estamos analizando. A ver, la una fue del buen Devani. La otra fue... Iniciamos con el buen Devani, ¿verdad? Luego hicimos con el buen Eric. C137 y esta es cuarta cuenta. Vale, nos da tiempo para analizar una más. ¿Vale? Tendría que ver. A ver, podré iniciar. A ver. Ok, quiero este. Vale, si es que este jugador está en la transmisión podríamos hacerlo. Pero bien. Bueno, dejemos de lado. Tenemos tiempo para una más, gente. Pero vamos a confirmar si es que están en la transmisión para revisar. Ok. Dice, en resumen, ¿qué opinas de la cuenta? Está muy bien enfocada. Solo está ahí en el tema de las células, como que distribuiste los niveles todos casi por igual. Solo esto nomás diría, no sé. Creo que tú estás utilizando más bien la célula para distribuir todos los puntos de forma igual. Creo que ese es el plan que tienes tú. Pero yo te diría que más bien distribuir los niveles de talentos ahí. ¿Qué digo niveles de talentos? Los niveles de la célula bien ahí específicamente solo para defensa y vida. Pero la cuenta está muy fuerte. Está muy bien, todo bien enfocado. Te diría que es una cuenta muy buena. Te hace falta solo un insecto guardián especializado y dejar un universal para los eventos PvP y ya. Nada más. Y ahí por lo demás está muy bien. Alinson, ya me escribiste por Discord, podríamos revisarlo. Esta es la cuenta del buen Leo, ¿vale? Vamos a chequearlo. Es la cuenta del 1000, ¿cuál era? 1093, ¿vale? Perfecto. A ver, en esta cuentita, dejemos de una vez, veamos la unidad pro que lleva. Ok, tiene Salticus, estrella roja. Ok. Vale. Esta es la formación que utilizas como pro. Déjame chequearlo. Vale, este jugador ya tiene la tetra. Parece que te sacaste la tetra en el evento que pasó, ¿verdad? De la fiesta de las hormigas. Tienes la devoradora de hojas como unidad de ataque más que todo. Ok. 1093. Ah, no, en el 1093 salió la fiesta de las hormigas. De ser. Sí, creo que salió en ese servidor. Tiene la panda. Sí, este jugador sí le invierte, gente. No mucho, pero sí en alguna que otra cosa. Ok. Déjame ver las estadísticas. De una vez. Y ya el marco ya lo puede reclamar, miren, cuando inicia sesión. Ok. Vale. Sí me la saca ahí, perfecto. Listo. La tetra, créeme que es muy buena.
Te va a ayudar bastante ahí. Te va a ayudar mucho ahí. A ver, viendo esta cuenta, ¿cómo vas en evoluciones? Ok, por ahora no te conviene jugar mixta todavía. Es 1093, crack, esta cuenta. Es 1093. En evento de marmota, ¿cuánto le pega? 518. Pero que utilizaba esta, la tetra y la muerte. Ok. Listo. Esta cuenta ya fue el evento de la... No, todavía es selva frondosa nomás. Que digo selva frondosa, es misterio salvaje, el Barrenland. Ok, viendo todo esto, déjame ver las estadísticas cómo va. 970. En arqueras va en 1000 y 366. Vale, servidor 1000. Está alta, sí está alta las mejoras. Ok. Solo que, mira esto, no sé, formación mixta a este punto no sé si te convenga mucho. Aunque sí tendrías que jugar mixta por el tipo de soldado, por el tipo de insecto que lleves. Ahora veo que vas a sacar la siguiente T10. Vale. Esto es su primer... es el primer Barrenland que lleva ese evento. Ok. En ese evento te va a sacar la armadura brillante. En el Barrenland puedes sacar la armadura brillante. Con evento especial. De ahí tienes la hormiga. Pero como esta cuenta es arquera, todavía no ha salido la Berserker. No, sí te ha salido. Solo que la Berserker pues solo tienes una copia nada más. De ahí tienes muerte de 3 rojas. Ok. Vale. Para armar una formación aquí fuerte. Una recomendación a ver para darte. A ver qué insectos llevas. Tiene tetra. Algo para dar una mejor recomendación. Es que miren, no me convence mucho la devoradora primera línea, les diría. Pero tienes las salticos. Son 2 hormigas de daño. Ok, son 2 hormigas de daño. Ok. Ya sacaste una copia de la Berserker, solo que estaría en 4 estrellas. Tetra es mejor, verás. Con el despertar va mucho mejor. Ok. Verás. Viendo esto. No, sí tienes la armadura brillante también ya. Sí, tienes razón. La armadura también ya la tienes ahí. Ok. Viendo esto, Leo. Armar una formación con el tipo de hormigas que lleva está complicado porque tiene más hormigas de daño aquí. Miren, salticos es full de daño, ¿vale? En esta formación va bien. Ya hace falta una copia más nada más. Si la puedes subir de estrellas ahí. La hormiga de la muerte es un poco inestable, no activa mucho. Verán aquí en el tema de reportes, lo van a ver. Mira, solo activa 5 y así, usualmente. Mira, en cambio la tetra sin estrellas activa 10 habilidades y te pega bastante. Solo que no hace muchas muertes porque no está en primera estrella ni en 6 estrellas. En cambio la muerte ya pasó por eso y por eso hace más muertes. Viendo eso. El hada no ha sido generoso contigo. Sí veo porque... Viendo esto hace falta una longinoda aquí. Solo que no hay. Eso es cierto, no ha habido suerte para que le salga una longinoda. Mira esto, Leo. Si tú tienes pensado seguir subiendo la tetra, en un futuro más bien ya sacarías la muerte y pondrías tetra, ¿vale? Esta te va a ayudar para PvP y PvP. Pero no le vayas a quitar estrellas todavía a la muerte. Déjala así tal como está, ¿vale? Tal vez, si es que quisieras, vas gastando poco a poco en eventos y saca las copias necesarias de tetra para que hagas la conversión con la muerte, podría ser. Te envié la información de la cuenta, soy Kraken69. Listo, crack, perfecto. Listo. Tú serías el siguiente entonces, en ese caso, y analizáramos tu cuenta sin problema.
Y ahí terminarás como último contigo. De ahí los que se apuntaron, gente, serían para la siguiente, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Ok. Sí. Ahí harías conversión con la muerte. Para que hagas conversión y la cambiarías. O si no, dejas muerte, porque en un futuro, si te sale inflata con el evento de la selva que ya has visto, la inflata es muy fuerte con el combo de muerte también. Eso es lo que quiero hacer con la tetra. Perfecto. Está muy bien ese plan. Haces el cambio, le sacas las copias necesarias y listo. Y estaría bien. Y ahí sería la mayor bonificación posible con tu tetra. Y ahí está muy bien. Por acá dice, mejor la avispa esmeralda. Lo que pasa acá es que la avispa esmeralda es cara. O sea, es una hormiga nueva y la tetra, como ha bajado de precio, pues es más accesible. Me imagino que el buen Leo más bien está consiguiendo hormigas que son más baratas que las nuevas, ¿no? Es que ten en cuenta que una nueva es... La tetra en su momento valía como la esmeralda, obviamente. Imagínate, ahorita ya cuesta menos. Esa cosa sin estrellas ni despertar es Dios. Pero créeme que después salen nuevas hormigas y después ya no es tan fuerte. O sea, es más que todo si es que tú tienes planteado. Mira, esto es más que todo el tema de inversiones. Si tú tienes la posibilidad de invertir en cuentas de hormigas pues fuertes, adelante, no hay problema. Pero me imagino que el buen Leo lo que está haciendo es invertir en ciertas hormigas que para su momento le pueden ayudar, pero sin una alta inversión. Dice, debo decir que la devoradora de hojas me funciona mejor que la guardiana escudera en primera línea. Te diría que sí. Pero tu guardiana escudera no tiene estrellas, creo yo, a lo que veo. Claro, es que tu guardiana escudera... Sí, pero no la veo la guardiana escudera. La probaste, porque veo que no la tienes con nada de estrellas. O hiciste conversión. Es más que todo ustedes que quieran hacer. Obviamente la hormiga abeja esmeralda, gente, es muy rota. Es la mejor de arqueras que hay, obviamente, de pay to win. Pero tetra, gente, como saben, está a mitad de precio y pueden usarla ahí poco a poco. Mantenerse fuerte poco a poco con poca inversión. Imagínate, la abeja esmeralda, bien puedes sacarte 2 copias de tetra versus una copia de la esmeralda. Más o menos. Sí la probé. Ah, listo, Leo. Entiendo. Viendo esa parte, diría que tetra mejor. Hasta tetra en un futuro te sirve solo para PvE ya. Más o menos, para que lo tomen en cuenta. La muerte, como es un poco inestable, pues no es tan constante al momento de activar. Ahí es donde careces. De ahí, mira, la Salticus, bueno, está en estrella roja. Ya con despertar nivel 20 ya es buena, gente. Porque en nivel 20 ya tienes todas las bonificaciones posibles. Y ya es más o menos buena. Pero para PvP, lo único bueno o fuerte de esta hormiga es que ataca directo a la hormiga de tercera línea. Es lo bueno de eso. Dice, aunque cura, me derrotan más que tener devoradora en primera línea. Entiendo, parece ser que devoradora o hormigas de daño funcionan más de primera. Parece ser que hacen más daño al parecer. Ok. En esa parte puede que esté mucho mejor. Ok. A ver. Ok. Mira, la Saltico yo diría que en un futuro sí o sí la vas a tener que cambiar. Como es universal, no tiene las mismas estadísticas que un especializado, ¿no? Entonces, viendo esto, sí o sí te hace falta una hormiga de apoyo. Necesitamos que te salga una hormiga de apoyo, no hay más. Para que así juegues con más potencial. Devoradora podría seguir manteniéndola. Esa sí te diría, por mientras sigue manteniéndola. Tienes Acacia. Tienes para subir estrellas. Puedes subirla. Esta te va a dar vida a las arqueras en tu formación. Salticos la tienes, pero te puede subir daño. La última también te sube mucho daño. La Salticos, es cierto, sube muchísimo daño en la formación. Como la hormiga de la muerte, bien, y todo eso. ¿Cómo vas a hacer el plan de cambiarla? La tetra quedaría de tercera. De segunda, bien, puedes usar la acacia o la longinoda, pero de opción sería más bien la longinoda, pero como no te ha salido, eso es lo malo. A veces no hay suerte, gente. Tiene que salirle esta hormiguita. Esta hormiguita sí le va a ayudar a full. O quién sabe, no te sale y hasta que vayas al evento de la selva te sale inflata y es mucho mejor. Ahí jugarías con la hormiga de la muerte tal vez. Aunque con tetra, gente, la inflata también va bien.
Porque como copia habilidades de la tetra, pues pega bastante también. Bien, bien, bien. Yo la saltico, sí diría que la dejes en estrella roja. A ver si en un futuro te sale más copias de otra hormiga. Y luego hagas conversión de esta hormiga con otra. Podrías dejarla así. Podrías dejarla así. Porque esta sí te puede ayudar en este nivel en el que vas. Vale. Yo veo que tú en formación PvP utilizas la tetra ahorita de segunda ya. 5 de 40. Sí. A ver otra. Has perdido contra esto, ¿no? Contra este, por ejemplo, usaba salticos de último. Tú le ganaste fácil. Mira, claro, devoradora. Mira, y eso que las salticos ya está estrella roja. Y usualmente no activa tanto. Mira, mató solo 33.000 y la muerte 47. Mata más la muerte, mira eso. Y en tema de daño de habilidad hace más. Por eso las salticos, gente, como que no se recomienda mucho. Dice Tony, vos siempre nos ayudas en un error y gracias a tu ayuda nos haces tener un buen ejército. Todos te tenemos que dar las gracias por todo. Marcelo, más bien te doy gracias a ti porque el apoyo. O sea, yo estoy aquí para ayudarles a mejorar ciertas cosas. Pero por lo demás, ustedes son los que ayudan al canal, gente. Y eso se valora mucho. Ahorita como ya tienes la tetra, mucho mejor que salticos, sin duda. O podrías hacer esto, mira. Cambia las estrellas que tiene salticos por la tetra. Y así jugarías hasta que te salgan más copias, ¿no? Pero yo diría que al momento que llevas puede que puedas sacarte en el próximo evento más copias de la tetra. Y usarías devoradora, luego tetra y muerte. Mientras, hasta que saques otra hormiguita más importante de apoyo que te pueda ayudar. Porque muerte en 3 estrellas rojas sí te puede ayudar todavía. Y es muy buena. Sí te puede ayudar. Y en un futuro hasta cuando llegue el evento de la selva ya la podrías usar. Más bien porque utilices tetra de segunda, muerte de tercera. Y si ya le subes 2 rojas a la tetra, pues ya cambiarías la muerte de segunda. Seguirías usando la devorada de primera y así la mantendrías. Un consejo que te doy, crack. Hasta que te salga otra hormiguita de apoyo mucho mejor. Porque la saltico sí es cierto, es buena y todo eso, pero la tetra es mucho mejor. Y sin duda ya las de haber probado en formaciones. Sin duda, crack. Es una recomendación que te doy. Pero por lo demás, muy bien. Ahorita estás en invasora. A ver cómo vas mejorando el tema de la flora. Veamos dónde está la flora aquí. Acá está. Veamos, célula. Estas te dan daño. Ataque de arquera. Ataque de arquera. Te da salud de arquera. Salud de arquera. Esto lo enfocó bien, mira eso. 15, 15, 14, 13. Estos aquí, Leo, no trates de subirlo ya a estos niveles de acá. Sé que te dan defensa, pero es dejarlo de último. Pero en tema de estrella está bien enfocado. Esta la tiene 2 estrellas rojas ya. Esto te da ataque a las arqueras. Bien por esa parte. Cajen. Listo, le da ataque a la arquera. Y por acá saluda a la arquera. Bien. Está bien enfocado. Por acá en bacteria. 10. 15. Que aquí has enfocado más al daño. Aquí tienes 2 en la defensa de arquera. Más bien estos niveles que le invertiste aquí me hubieras dado más a la vida de las arqueras. Bueno, eso ya lo irás viendo. Más que todo aquí ir a full. Ir full por la vida y la defensa. Que digo, vida y full ataque en las arqueras. La tienes en 10, 11, 12, 11. Verán, esta es una cuenta del 1000. Es muy buena cuenta, les diría. Sí, es muy buena cuenta. Con las estadísticas que tú puedes ver. 1300 está bien. Sí es buena cuenta. Buena cuenta. Tiene Cicindela. Sí o sí esta cuenta va a decir en un futuro sí o sí obligado a ir full formación mixta. Como es full arquero, al mismo momento de que mejoras ataque y vida a las arqueras, le mejoras también defensa y vida a las guardianas y te conviene mucho eso. Así que por esa parte esta cuenta sí o sí tiene que sacar la segunda de 10 guardianas y ya se enfoca en PvP. ¿Qué digo? En PvP con formación mixta.
Pero por lo demás muy bien. A ver, aquí quiero ver el tema del insecto, cómo lo distribuiste. Lo llevaste a ataque de habilidad. Vale. Mira esto, Leo. Si quieres full PvP el insecto, trata de no llegar hasta el ataque de habilidad. Más bien buscar más ataque y vida para que te funcione mucho mejor. No sé si tengas... Podrías reiniciar los talentos y te lo dejo PvP. Bueno, veamos qué dice el buen Leo. A ver, déjame ver por acá. Daño de habilidad. Más bien lo veo que está subido más. A ver, déjame chequear esto. Puedes sacar defensa. Y saca salud. Y acá salud. Ya ha sacado creo que la mayor cantidad de salud de esta rama. Acá hay otra nodo de salud. Esto no ha llegado hasta aquí, mira. Ataque. Aquí hay otro punto de salud. Mira, yo le hubiera dado más a estos. Mira eso. Dice, aquí pensando Tony, si la idea de las guarenas es atacar y ahora que cambiaste de los talentos del insecto y dice que entre más rondas menos daño me hacen, entonces tendría que cambiar la estrategia de 2 de daño y defensa por 2 de defensa y de daño. No, sí está bien esa formación que llevas. Es porque es cierto, la analogía que dices de tener más bien 2 de defensa, 1 de daño sí te ayudaría. Sí, tienes razón en esa parte. No sé, tú me dices, Leo, si lo cambio de talentos te podría ayudar ahí. Si quieres reiniciarlos, dale con confianza. Listo. Pues lo va a reiniciar. Solo que veo que estás recolectando, crack. Tendría que mandar a volver la unidad. Recién mandaste a recolectar. Déjame chequear. Sí, recién mandaste a recolectar. Voy a volver y después la mando otra vez. Porque no me deja sacar el insecto de la pro hasta que no esté el insecto en el hormiguero. Listo, ahí estamos. Bien, vamos para acá. Está en 11 estrés el insecto. Bien, ahí tienes el máximo de bonificaciones posibles. Vamos a reiniciar. Perfecto. Lo vamos a dejar PvP. Defensa, esto sí o sí toca mejorarlo. Vamos a buscar la vida. Por este lado. Vamos a buscar si otro lado podemos... Aquí podemos rascar ataque, mira. En 4 puntos. Acá defensa. Acá ataque, esto sin duda lo vamos a mejorar, son 6 puntos. Acá daño recibido no nos conviene tanto, defensa, ataque, estos son los mismos 4 puntos de acá. Ok, haría menos daño pero aguantaría más y mataría más porque sí, no estás equivocado, sin duda esa analogía que tienes es mucho mejor. Sería más bien cambiar a esa formación. Yo lo dejaría hasta aquí por acá. Está mejor, hasta aquí lo dejaría. Para ver más o menos por acá en este lado. Velocidad de marcha más 5 y el ataque de todos los equipos aumenta. Ah, vale. Bien, si al mismo tiempo me das velocidad y ataque, está bien. Ataque de todos los soldados, sin duda lo mejoramos. Este dice, una de tus unidades inflige 4% más de daño adicional en su primer ataque. Cada ronda, si esta unidad actúa primero en esta ronda, el efecto de la bonificación de daño se duplicará. Esto sí, sin duda hay que mejorarlo, gente. Pero en 4% estaré bien. Lo dejaríamos en un nivel mientras. Parece ser que en cada nivel se duplica el porcentaje, pero está bien. Vamos a buscar primero los nodos de vida. Salud. Acá hay otro de salud. Este da defensa, no nos conviene tanto. Defensa tampoco. Daño de habilidad, no tanto ahorita. Sí o sí vamos a tener que mejorar los 8 puntos. Porque aquí yo vi otro nodo de vida. Que es el que está aquí. Mira, ahí ya sacamos full vida. Y ahí rascamos todo lo que nos proporciona ahorita la Cicindela en vida. Tenemos 34 puntos de talentos para distribuirlos ahorita. En un futuro ya lo va a poder subir a 35 y ahí saca más puntos. Por eso, por esa parte vamos a estar bien. Por acá sacamos defensa, no nos conviene tanto. Este va a ser defensa, tampoco tanto. Acá defensa, ya tiene como defensa nomás. Daño recibido tampoco lo queremos, así que
podríamos mejorar los 4 puntos de daño acá. Vale. Y nos sobran 2 puntos de talento. Estos 2 puntos de talento los damos aquí porque aquí recibimos ataque. Y listo, ahí estaría ya. Ahí estaría ya, gente. Podríamos ahí. Vamos por acá. Ah, este estaba recolectando, ¿verdad? Hola aquí. Vale, lo dejamos ahí y listo. Ahora sí ponemos un ataque en mina, gente, para probar. A ver cuánto subió. Aquí la mina, ¿dónde está? Acá está. Bueno, podríamos retirar porque es el primer saqueo. 2900. Vamos a atacar a alguien que tenga buenos cristales. Este que tiene 2800. Podríamos atacar a este. Llevas esta formación. Llenemos todo. Ataquemos. Listo. Vamos a chequear las estadísticas. Le vencimos a él. ¿Qué formación llevaba él? Ah, lleva diente, la acacia y berserker. Mira esto. Creo que la diente solo activó una habilidad. La muerte le logró silenciar porque la muerte tiene silencio, gente. O es supresión, creo que supresión tiene. Vale, listo. Vamos a verlo. 900. Tienes 420 en guardianas de vida. 387, 496. Ya estamos cerca de los 400 de daño. Tienes 1000 de daño. Las arqueras. Vamos a comparar un reporte anterior con el nuevo. Más o menos así podemos ver. Este es anterior. Teníamos 1105 y 366. Aquí tienes 1111 y 387. Subió mucho más. Aquí ya rascamos más estadísticas más que todo. Obviamente baja el ataque de habilidad, pero créeme que el ataque de habilidad en PvP como que no conviene tanto. Como él tenía T9, pues tú lo venciste muy fácil, así que está muy bien. Dice Tony, ¿me puedo ir? ¿Cómo estás, Tony de Bigger? Bienvenido. Me puedo ir a un servidor donde hay mucho PvP porque una invasora lleva arqueras y algo para acompañar. Antes usaba buteadora, pero mejorar y conseguir un ejército, no sé, Tony, ¿qué opinas? Yo te diría mejor quédate un servidor. Si es que tu servidor es tranquilo, quédate ahí. Así no vas a tener que pelear mucho y gastar tantos recursos si es que estás recién empezando. Si eres un jugador que ya lleva bastante tiempo, ahí sí ve un servidor full activo y vas a tope. Pero al inicio del juego más bien es quedarse tranquilo y aprovechar el máximo de recursos para subir rápido. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida. Tony, ¿tú crees buena formación para arqueras acacia, diente, berserker? ¿Crees que conviene cambiar la diente por la cremastogaster inflata y berserker por muerte? Por favor, ¿qué recomiendas? Te diría que sí. Te diría que sí. Ahora, no sé si la acacia con la crematogaster, que es la inflata, no sé si las dos vayan bien con muerte. Es cierto, inflata y muerte, que es la crematogaster con muerte, van bien las dos, crack. Van bien las dos. Pero no sé si con acacia vaya bien. Más bien ahí busca otra hormiguita. No sé si tengas la Dolly, te va a ayudar mucho más. Bien. Lo que sigo 772. La primera línea con tus guardianos no tienes velocidad de combate. Es porque todavía no has llegado a la rama de velocidad de combate en las T10. Por eso es que no tiene mucha velocidad. Pero por lo demás, muy bien. Ahí lo dejaría. Ahí lo dejaría, crack. En tema de estadísticas. Ahí te va a ir un poquito mejor. Ahí te va a ir un poquito mejor. Y esa recomendación que te di, Leo, para que lo tomes en cuenta. Tema de evolución va bien. Sácate la segunda T10 y estaría bien. Tony, ¿la inflata va mejor con berserker o con muerte? Con muerte va mucho mejor. Ahora iré solo vida para arqueras, porque tengo muy poca. Sí, tienes muy poca. Ahorita tienes que aprovechar y sacar por lo menos 450% y ya es decente. Ahorita ya rascamos un poco más y sigue subiendo. Como es lo más, verás, si tú llevas 2 hormigas de daño, vas a tener más daño que vida. Es lo más básico. Por eso te decía, en un futuro tal vez buscar que te salga una hormiguita de apoyo. Porque usualmente las hormigas de apoyo actuales, una que otra da vida. Te puede ayudar. Por acá dice, en talentos de insectos es mejor ataque que daño de habilidad. Sí. Verás, en PvP, pero, ¿vale? El daño de habilidad o ataque de habilidad más que todo es para PvE ya. Para PvP mejor busca ataque y vida. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Es mucho mejor para que lo tomen en cuenta. Pero por lo demás muy bien. A ver, ya vimos la flora. Veamos
¿Cómo vas con las clases? Uy, aquí sí lo veo bajito, crack. Parece que te estás olvidando en enviar al árbol a construir. Aquí sí, crack, trata de no olvidarte de enviar al árbol. Porque veo el nivel de las clases bajo. Para los días iniciados que llevas, que ya es más de un año. Un año y unos poquitos días más. Claro, ya deberías tener una clase casi llegando al nivel 100 ya, por lo menos. Genial, gracias Tony. Más bien gracias a ti por estar acá. Sí. Aquí como que te has estado olvidando de enviar al árbol. Pero ya debes estar ahí poniéndote al tanto. Tony, ¿cuántas cuentas recibirás más? Ahorita reviso esta y una más. Y ahí terminaríamos. Y gente, una vez terminado la revisión de la próxima cuenta que vamos a revisar, vamos a ayudar a los que no pueden iniciar sesión en la versión de PC a que puedan reclamar el marco que el juego está dando por iniciar sesión en la versión de PC del juego. Dice, para subir el insecto 8 estrellas a 10, ¿qué recomiendas? Creo que esa es una prioridad para mí, subir el insecto de clase a 10, 11 quizás. ¿Qué te recomiendo? La única forma es comprar paquetes, ¿no? Pero si no hay una manera, es asistir a la mayor cantidad de eventos posibles de temporada, Isla Perdida, Barrenland, porque ahí te dan insectos de 5 estrellas. Y aprovechar lo que más puedas. En la tienda de temporada de los eventos también te ofrecen un insecto cada semana de 1 estrella. Y estar activo en todos los eventos posibles, porque en los eventos también te dan insectos de 3 estrellas. Así. Es lo único que puedes ver. Dice, ¿cómo te puedo pasar la mía? Tienes que pasármela por Discord. Por ahí me escribes. Pero si quieres apuntarte sería para la siguiente más que todo. Para que lo tomes en cuenta. Pero por lo demás bien. Listo. Esta clase nomás la veo baja. Pero por lo demás bien. Déjame ver el tema de mutación. ¿Cómo lo llevas? Ok, aquí no le distribuye tanto. Porque al inicio del juego, gente, las esporas son muy importantes. Entonces, más bien darle prioridad a las estrellas de las hormigas especiales es mucho mejor. Lo tomen en cuenta. Bien por esa parte. ¿Qué más podríamos ver en esta cuenta? Déjame, esta ya debe tener la apariencia de la marmota, sin duda. Esta tiene la apariencia de la marmota y 2 skins más que has sacado con los palitos. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. ¿Cuánto hace la marmota? 518 ahorita con esto. Bien, solo que no le activó mucho la coraza dorada aquí, bien. Una buena activación te pega bien. Ya bueno, ahí me apunto. Listo, Ángel, ahí sí te apunto. Solo me escribes nomás y ya ahí lo vemos. Dice, reúno full para que tú me la subas en un par de meses. C137, si quieres que yo lo suba, adelante, crack. Más bien eso me ayudará muchísimo para el contenido, te diría. Bueno, sí va a tardar un poco porque si lo quieres subir con 100% de probabilidad tarda. Y ahí si te arriesgas con 50, te reduce un poco el tiempo. Para que lo cheques. Dice, estás viendo un reporte de T9. Ah, con T9 dices. Cierto, tienes razón, pero es con T9. Cierto, es con T9. Todavía no ha atacado con T10. Es porque recién creo que sacó las T10, les diría. Esta cuenta recién sacó las T10. Por eso creo que es con T9 ese ataque. Porque como recién desbloqueó las T10, recién las está incubando. Bueno, aquí podríamos ver cuántas T10 tiene ahorita. Claro, ahorita solo tiene... Miren, pueden verlo aquí. Solo tiene 112.857 hormigas T10 mejoradas. No tiene más. Ahorita lo que está haciendo es sacar un poquito más de T10. Sabes que esto al inicio, cuando recién desbloqueas T10, gente, es lo más tardado hasta sacar las 3 líneas T10. Claro, es lo más tardado. Creo que en ese entonces, cuando atacó la marmota, no tenía todavía T10. O todavía no tenía una línea completa. Para la siguiente ya la voy a poder usar. Claro, es lo normal, al inicio es lo que pasa. Es que mira, es una cuenta que recién va 402 días seguidos iniciado sesión. Entonces se entiende que haya completado esa parte. Bien. Pero por lo demás, bien está la cuenta. Para el tiempo que lleva. Solo hay que hacer
ver qué prioridad haces con la unidad pro. Yo le diría a cambiar las salticos ya. Es que no, o sea, sí es buena con el despertar y todo, pero la Tetra ya es mucho mejor. Con 50% si hay suerte ahorras tiempo, pero si falla no me retrasa. Te retrasa, claro que sí. O sea, yo les he dicho, si ustedes quieren arriesgar es para los pechos fríos, ¿no? Los que no tienen miedo al éxito. Tony, más o menos, ¿cuántos diamantes se necesita para tener 3 líneas con T10? Creo que es medio millón de diamantes. 500.000 diamantes. Con eso ya te armas las 3 líneas. Dice el buen Leo, gracias. ¿De dónde rescato más salud rápidamente? Leo ha te agradezco donado mucho. CLP 2200, gracias por el super chat, crack. Gracias, crack, por ese Gracias. apoyo. ¿De dónde rescato más salud rápidamente? A ver. A este punto. Deja ver tu insecto. Bueno, en el insecto ya no podemos buscar más vida, porque ya sacamos lo máximo. Ya tengo 11 estrellas también. Ahorita. Vale, ya tienes a full. Ahorita para sacar rápidamente sería mejorar una célula, tal vez. Déjame ver. O tienes estos de aquí suficientes, pero no tienes las células grandes. Déjame ver por acá en gen. También te hace falta. ¿Por dónde podríamos ver? Algo que esté cercano a subir. Esto necesitas 50. Déjame ver si tienes aquí para abrir. Todos los abiertos. Por ejemplo, el buen Leo sí abre todo. Para aprovechar todo lo que más pueda. Ya viendo esto. Déjame ver aquí. ¿Dónde está el tema de los tesoros? Porque acá también puedes sacar. El tema de los tesoros, gente. ¿Dónde estará aquí? Este es esto. Acá está. 14, 15. Vale, no tiene toda. Lo que le hace falta es más de este material. Aquí puedes sacar más vida. O sea, por cada nivel subes, mira, de 13 a 16. No sé, tú Leo, si es que quieras invertirle un poco. Cuando llegue el tema de la tienda VIP. En la tienda VIP hay un apartado donde te permite comprar más de esta arcilla del tesoro. Te permite comprar. Esto por cada nivel te sube, mira, de 13 a 16.4. Te sube 3.4 por cada nivel. Ahí podrás hasta nivel 11, 12, 13. Ya estaría sacando más o menos casi. No, sí estaría sacando ya por lo menos un 10% más aquí. Si solo quieres invertir en arcilla. Si sacas muy buena arcilla comprando esos paquetes. Te dan bastante por invertir un poco ahí. Esto diría que es lo más cercano. Para que saques por lo menos casi 10%. No, de seguro sacas más de 10 porque son 3.4 por cada nivel. Es 3.4. 3, 6, 9 y con los 4 son 12. 10.2 de una sacas. Fácil. Y es más de vida. De ahí sería viendo tal vez el tesoro de los meteoritos, pero teníamos que ver dónde está. Por acá dice lo de las hormigas, Tony. Solo que esto de las hormigas por ahora va a ser un poco lejano, porque más que todo tiene hormigas de daño aquí. A ver, tema de reformas. Aquí también podría sacar, crack. Esta está muy cercana, mira. Como tú eres arquero, crack. Este está muy cercano a subir. Si participas un poco ahí en el tema del ataque al pangolín, ya subirías de 18 a 19. Solo que aquí subes 1.2 nomás. Es un poquito bajito. Quiero ver el tema del tesoro. ¿Dónde está esto? Acá está. Sí. Bueno, ya lo tienes al máximo ahí. Aquí te hace falta mejorar esto, mira.
Ay, no tienes la marabunta, con razón. Aquí sacas más, crack. Aquí sacas más, aquí te sube un poquito más de estadísticas también. Porque estos son impulsos casi generales para todo. En el laberinto, dices. Laberinto. Aquí lo que le hace falta es eso, gente. Y necesita la marabunta. Como no la tiene, pues no puedes bloquear este meteorito, gente. La marabunta es lo que le deja aquí atrás, gente. Yo le veo del tesoro. Si quieres invertirte unos paquetes ahí, sacas más vida. Dice, por eso digo que la hada no me ayuda. Sí, es que la marabunta. Y usualmente esta hormiga es muy difícil que salga también incubaciones, gente. Es muy difícil. Necesitas esta. Con esta si subes más daño. Que digo más daño, más vida. Porque te va a seguir permitiendo seguir avanzando ahí. Pero bueno, no hay más, gente. No hay dota. Hay que esperar hasta que le salga eso. Por mientras va a quedar un poco ahí escaseado con algunas estadísticas. De ahí lo que dice del laberinto. Pero ¿qué pasa con el laberinto? También puedes reclamar esto. Esto sí no te olvides, crack, de reclamar también. Bueno, es que a veces esto, hasta yo usualmente sé dejarlo así. Pero por lo demás, bien. Yo diría, el tesoro es lo más cercano que puedes sacar ahorita. A lo que veo. Pero, verás, es $5 y te dan como 400 de esa arcilla. No es muy caro, verás. Y tú lo que necesitas es... Con esos 400 ya subes a 600 y ya desbloquearás un nivel más. Entonces ahí dejarías un poco de inversión si es que quieras. Bueno, ahí tendrías que ver los paquetes. No sé si aquí te ofrecen arcilla. No, aquí no te la ofrecen. Sí o sí toca esperar solo a la tienda VIP. Y en ciertos eventos especiales te lo ofrecen con más descuento todavía. Tony, ¿qué harás cuando todas tus granjas estén en nivel 25? Te diría que ya dejé de subir mis granjas. Ahorita solo estoy concentrándome en algunas que otras cuentas que estoy usando más. Oye, Tony, ¿cuándo haces el siguiente revisando cuentas de suscriptores? Lo haría la siguiente semana, gente. Tal vez tipo jueves o viernes puede ser. Y por lo demás, muy bien. Por lo demás, muy bien. Esta cuenta, para lo que lleva y todo, gente, está muy fuerte. Está muy fuerte. Solo le hace falta más suerte en las hormigas y listo. Y estamos muy bien. Pero por lo demás, bien crack. ¿Vale? Ahora sí. Después del buen Leo, gente, revisamos una cuenta más. Y luego ayudamos a los demás a conseguir marcos de sus cuentas, gente. Lee el mensaje de arriba. Ahorita lo leo, crack. Dice, entonces, debería de arriesgarme a full para subir de 8 a 10 con 50%. Y como ya tengo otro insecto a 10, ahí lo uso con el 100% para subir. ¿Qué opinas? 637, hazlo de una. Te diría que sí, arriésgate. Pero es un riesgo alto. Si es que no te sube, te atrasaría un poquito más. Pero lo intentarías de nuevo, posiblemente asegurando el 100. Pero si quieres hacerlo ya rápido, arriésgate y súbelo así. Eso te acorta mucho tiempo y ya tendrías el insecto 11, sin duda. LOB versus Dog. Who is winner? ¿Quién ganará? Dog. Sin duda Dog creo que gana. Dice el sorteo otro día. Verán, el sorteo solo lo hago pero para los miembros del canal, gente. Tomen en cuenta. Si hay un miembro del canal de ahí que es generoso, se sortea para todos, gente, a veces. Pero el día de mañana creo que no voy a retrasar más. El día de mañana sin duda se viene el sorteo para todos. Tony, ¿me puedes responder una duda que tengo? Claro que sí, crack. Mándala. Perfecto. Ahora sí, voy contigo, crack. No sé si estás en la transmisión, crack. Para que me confirmes con el código, crack. Sí, aquí estoy, perfecto. Listo, ahorita me cambio. Te agradezco mucho, Leo. Gracias por el apoyo y por participar, crack. Por acá. A ver, déjame copiar esto. Stop. Perfecto. Es este código, crack.
Ahí escribí, dice. Es duda, Tony. Pero me escribiste por dónde. Ah, acá arriba, ¿verdad? Dice con 0.60 de daño de habilidad, siendo arquera, así con 1300 de daño. Puede llegar a un de muerte sin plata y muerte. ¿Cuánto? 0.60. No te entendí mucho a qué te refieres con 0.60. Déjame ver si ya aceptó. Ahora me pide este número, crack. Me manda otro número para que lo ingreses. O te faltó escribir, no sé. ¿Qué me dice con 0.60? ¿Cuánto será? Con 160 me imagino que quisiste escribir. Lista o al... Ah, dice cuenta no vinculada, me dijo. Ok. No se me vinculó la cuenta, crack. Falta la confirmación del código. Es que a veces la primera no funciona mucho. Deja ver a la siguiente. Ah, Alinson, tu cuenta es de versión... ¿Cómo es esto? No sé, no me deja iniciar sesión. No sé si es iOS. ¿Es iOS? Porque no me deja iniciar sesión, verás. Dice, esta cuenta del canal no está vinculada al juego. Por favor, confirme. Me dice que no está vinculada, crack. No sé si me diste un correo diferente. Con 160 de daño de habilidad, Tony. ¿Se puede llegar a un G de marmota? ¿Qué insecto llevas? Porque con la mantis normal no puedes llegar a ese daño. Necesitarías tal vez la corona de llamas. Con 11 estrellas o 10. Ahí sí podría llegar. Es Android, pero ¿por qué no me deja? Me dice cuenta no vinculada. Esta cuenta de canal no está vinculada al juego. Por favor, confirme internet. No, me dice que no está vinculada, crack. ¿Será? Con la flor diablo no se puede llegar con la flor diablo tampoco. Es que la flor diablo en su habilidad solo tiene daño. Es daño de salpicadura, crack. Pero de ahí, sin duda, llegas, pero con la formación que me dices que es con la inflate y muerte y coraza, llegas, pero con la araña corona de llamas al G, con esas estadísticas, con 160 de daño y 1300 de daño más o menos. Con eso sí llegas, pero necesitas la araña corona de llamas. De ahí te careas por menos. No, ¿sabes esto? No me deja abrir, mira esto. Sí, verdad. Y dice, esta cuenta de canal no está vinculada al juego. Me dice que no está iniciada sesión, crack. O no sé. Pasará. Tony, ¿cómo van tus cuentas? ¿En qué estás intentando mejorar? Verás, tengo mi cuenta principal, ya saben, es full transportadora. En esa sí siempre me he enfocado en PvP. Tengo mucha vida en ella. De ahí, en mis otras cuentas, tengo una que otra que es arquera y una guardiana. La arquera la estoy enfocando también más PvE ahorita. Full daño le estoy subiendo también. Y la guardiana sí full defensa y vida. No me deja, mira crack. Podríamos ver otra cuenta, gente. No sé, el buen Alison no me deja iniciar sesión, te diría. Bueno, puedes ir con otro. Parece que tengo problemas. Ah, dale, crack. Dale. Cierto, es que no me deja iniciar sesión. Bueno, por mientras continúo con otro. ¿Vale? Cual dice, hola Tony, adivina quién soy. ¿Cómo estás, Sandy? A los tipos que le vea la poderosa Sandy les diría.
Dices que estaba haciendo cálculos y si logro subir la flor a 10 estrellas voy a tener esa cantidad de daño de habilidad. Pensé que sí podía llegar a un G. No, es que lo que pasa es que sí o sí necesitas la flor diablo, crack. Digo la flor diablo, la araña corona de llamas. Con ella, aunque subas un poquito de daño de habilidad, tal vez subirías unos, no sé, unos 100.000 más de daño. Tal vez. Pero al un G sí necesitas tener la araña corona de llamas, con esas estadísticas. Bueno, seguiríamos con otro, gente. Déjame ver, alguien por acá. Déjame ver. Listo. El buen misterioso estará por acá en la transmisión. Él es miembro del canal, les diría. No sé si esté por acá en la transmisión. Porque él me escribió antes. Si es que no está el misterioso, gente, vamos con el buen... Podríamos ir con el buen Legoshi, les diría. Sí, porque nadie más ya se ha apuntado. Más bien los que han quedado es para la siguiente. Tony, qué bien que cada día nos traigas un contenido nuevo. Usualmente suelo hacer. Verás, luego vamos a retomar el tema de los mejores daños de Marmota. Para que vean qué formaciones actuales están fuertes. ¿Y cuántas kills tiene su nido? ¿Cuál nido quieres ver, poderoso Sandy? Mi nido. ¿Cuánto traigo el Barren del Tigre? Con él está difícil, te diría. No creo que está el buen... el buen misterioso. No está en la transmisión. Bueno, quedaría para la siguiente él. Quedaría para la siguiente. ¿Qué pasó? Déjame ver. Tony, es otro correo. Te mando. Mándamelo. Mándamelo. Y revisamos. Con él terminaríamos. De ahí seguiremos con los que les reclamamos el marco del juego, que es iniciando la versión de PC, gente. Para los que no pueden iniciar sesión. Tony, a mí me salió un video de The Ants de un árabe y salía el tigre, lo vi y era de ahora. Pero no vi uno de sus ataques. Es que es difícil al inicio, porque todavía ellos no están en pelea. ¿Qué te parece el nuevo marco? Y una duda. Me parece normalillo. Y una duda, ¿cuándo termine el tiempo de ese marco? ¿Puedes otra vez conseguir el marco? No lo sé. No sé si se pueda conseguir nuevamente, no tenemos ese dato. Quiero la revisión. Jack, quedaríamos para la siguiente semana, ¿te parece? Porque con el que vamos a analizar ahora terminaríamos. Déjame ver, buen Kraken. Ya me envió otro correo. A ver, es otro correo, ¿verdad? Sí, es otro correo. Uy, Leo, no sé si está en la transmisión. Voy a entrar a su cuenta porque he estado iniciada en la de él. A ver, cambio rapidito. Ah, sí, es otra cuenta. Ahora me dice que la contraseña es incorrecta, crack. Pero está bien escrita. Ahora me dice que la contraseña es incorrecta, crack. A ver, digitémosla así manual. Listo. Me dice que la contraseña es incorrecta, Alinson. Por si, chécale eso.
Dice, por si ve el top de Gloria y el Tigre está en top 1 en ese top. Ah, pero debe ser una cuenta que está viendo el servidor nada más, me imagino. En tema de eventos es muy difícil traer ese tipo de contenido a transmisiones, gente. Es porque todas las transmisiones de esas alianzas las mantienen un poco ocultas, les diría. O sea, la contraseña me dice que es incorrecta, gente. ¿Cuándo tienes de free to play con hormigas de la selva frondosa? Todavía estoy verificando unas combinaciones que ahí me traen en duda, porque hay ciertas formaciones que se están probando. Entonces, me imagino que en un mes ya creo que averiguaré esa información. Y ya traería, porque primero tengo que hacer videos de las actualizaciones de los eventos de temporada. De ahí sí se vendrían las tier list. Dice Tony, tengo una duda. Mi formación de arqueras tiene la muerte y la carmesí. ¿Quién me podría ayudar a hacer más daño, la arqueado o la berserker? Sin duda la berserker te va a hacer más daño, crack. Sin duda. Pero no puedes llevar solo hormigas de daño en una formación, ¿vale? Entonces sería más que todo, es cuestión de que veas qué es lo que quieres ir tú, crack. Pero no vayas a usar, por ejemplo, muerte, carmesí y berserker en la misma formación. Ahí no te va a ayudar mucho. Más bien te va a ganar fácil. Creo que la contraseña me dice que es incorrecta, crack. No me deja iniciar sesión. Tony, no va a haber una nueva isla, ¿no? Y otra coloración es lo que se viene, ¿verdad? Sí, se viene una coloración. De que viene nueva isla todavía sería para unos meses. Faltaría, crack. La contraseña es esta, dice. Ah, ok. A ver. Déjame ver. Si es esta, le damos a tope. Esa sí es, crack. Toma. Este es el código, crack. Para que me deje ingresar. Chévere, Tony. Gracias siempre ayudando. Más bien gracias a ti por el apoyo. Ese es el código, crack. Esperemos que ingrese gente y vemos la cuentita. Y ahí sí terminaríamos con el marco, gente. Para los que quieran en este directo. Ahora me pidió otro código, crack. Es este. Parece que tienes enlazado esos correos con dos celulares diferentes. Listo, ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Y ahí se inicia sesión. Solo déjame cambiar de cuenta. Suele estar molestando al buen Leo, gente. Es que hasta que no me cambie de cuenta me va a permitir todavía iniciar sesión constantemente. Pero ahora sí, ya me salgo de esta cuenta rápido. Ya tenemos iniciar sesión en la otra. Esta sí tiene. Es del 566. Listo, ahí estamos. Ahí estamos. Listo, gente. Ya estamos. Dice, amigo, ¿me explicas cómo hacer una formación fuerte? Claro que sí. Miren, para los que van empezando, luego vamos a ir con esto. Hay que tomar en cuenta que el juego, pues, es de estrategia y hay que armar ciertas hormigas. Dependiendo de lo que tú quieras, tipo de soldado y todo, hay diferentes cosas que hay que tomar en cuenta. Pero una es que no puedes llevar solo tipo de hormigas de daño en una sola formación, porque te van a derrotar. Las hormigas de daño más que todo se utilizan solo en tercera línea o en segunda, para que no te alcance a llegar los primeros ataques que recibe la primera línea, y así las hormigas de daño alcancen a activar lo máximo posible para que hagan el máximo daño, ¿vale? Entonces, dependiendo a ello, las hormigas tienen clasificaciones en qué tipo de línea pueden ir. Por ejemplo, Corazadora te dice que es melee. Esta puede ir de primera o segunda línea.
Cristal dorado solo de distancia de tercera línea o de segunda. Chinches de tercera a segunda. Dolly, que es melee de primera línea. Cuando hay una hormiga que dice apoyo, estas son preferibles de segunda línea nada más, porque dan soporte al equipo y así. Entonces, estas descripciones hacen referencia a qué línea puedes ubicarlas, ¿vale? Si no tienes ese tipo de hormigas, pues ya es cuestión de que acomodes dependiendo del tiempo en el que vayas y así. Pero esa es la recomendación que te doy para que vayas armando formación. El insecto también influye todo eso, pero más que todo, haz caso a las etiquetas o descripciones que dicen las hormigas para que los armes. Hormigas de mayor daño siempre de último, para que llegue el menor daño posible y así activen lo máximo posible. Y las melees pues están hechas para aguantar el máximo daño posible, para que lo tomen en cuenta. Dice, no sé con qué hormigas combina la bicolor y la inflata. Bicolor, crack, full hormigas guardianas y también funciona en formación mixta. Bicolor e inflata también puedes usar las dos como formación mixta si es que quieres hacerlo, crack. Ahora, bicolor pues tienes que armarlas con la Castaneos, que es del mismo evento, que es esta, crack. Mira aquí, bicolor, Castaneos y armadura brillante. Así tiene que ir. Es la mejor formación de guardianas que puedes armar. Bicolor, Castaneos y armadura brillante. De ahí para inflata, pues llévala con hormiga de la muerte y de primera línea Dolly, si es que quieres solo ir full arquero. Dice, el marco solo se puede obtener una vez o puedes obtener múltiples veces. Solo una vez. Tony, ahí en Ecuador están obligando a aprender quichua porque aquí y yo me dificulto con el idioma. No, aquí no obligan a aprender un idioma nativo. No obligan. Dice, gracias, me ayudas mucho. Más bien te agradezco a ti. Y ahí, si es que quisieras que te dé una recomendación de qué formación de las hormigas que llevas te puedo ayudar. Ahí me escribes en el chat. Mira, Tony, tengo estas hormigas, ¿qué formación puedo armar? Y ahí te puedo explicar. Listo, ahora sí, analizamos esta cuentita. Esta lleva iniciada 848 días. Ya es una cuentita que lleva tiempo porque es del 500, si no me equivoco. Del 566, así que lleva tiempo. Listo. Esta cuentita debe de tener, veamos las hormigas. Parece ser que es arquera esta cuenta. Lleva la mitad de evolución de guardiana. Sin duda tienes que sacarte la guardiana primero, crack, para luego en un futuro armarte formación mixta, ¿vale? Por esa parte estamos bien. A ver, ¿qué hormigas llevas? Inflata, tiene inflata, mira eso. Tiene la Dolly, la Acacia y la Berserker. Ah, parece que juega Acacia, Berserker y Dolly. Vale, la Dolly la tiene estrella roja. Tiene Bombi, miren eso. Ahorita me imagino que la Bombi la está usando a PvE más que todo ahorita. Inflata también la tiene. Mira, este jugador sí ha tenido suerte en el evento de la selva, le ha salido hormigas buenas. A ver, veamos por acá. ¿Qué estadísticas lleva? Esta es invasión. Quiero ver una de mina. Está acá. Para ser servidor 500 y algo. Tiene 500 de vida. Sí está alto, gente. Sí está alto. Solo que el insecto todavía lo tiene en 9. Ah, lleva esta formación. Miren, esta es fuerte. Esperamos un futuro saque las T10 guardianas y ya te armes formación mixta. Este jugador tiene larimosos, que god. Hay jugadores que tienen esa suerte. Y en esa parte. A ver por acá. 500 de vida. Está alta la vida que tiene esta cuenta. Sí está bien. Está bien, sí está bien. Ok. Utilizas la inflata ahora como formación. Listo. Ah, la muerte no la vi, pero la muerte la ha tenido ya en... primera debe estar. La muerte en 5 estrellas también. Ahorita viendo esto, te diría que vaya subiéndole más estrellas a la muerte, te diría, crack. Para que la lleves a estrella roja y pueda matar más hormigas. Te hace falta más conchas exóticas. Ok. Tony, mira el informe guardado, ahorita lo veo. Bueno, aquí ya puedes reclamar el marco, crack. Este es del ataque a marmota. ¿A este te refieres? A 20, 9 y 3. Mira esa la bomba y pega fuerte. Por eso recomiendo inflata, gente, es muy buena, mira eso. Pega bastante, es porque copia habilidades de la última línea.
Pero hay informes aquí. Bueno, si lo tienes acá. A ver, este jugador. Es que este tiene, me imagino que debe tener un insecto. Tiene 11 estrellas, es lo que pasa. Necesita sí o sí el insecto ahí a full. Por la velocidad de combate también es. Solo que él tiene menos vida y tú tienes mucha más. Es que esta cuenta tiene bastante vida. Tiene bastante vida. Él te gana por un poquito más de velocidad de combate porque tiene el insecto 11 estrellas. Es por eso. Ok. Déjame ver cómo vas con la flora, crack. Con la flora mutante. Aquí vemos eso. Ahí vamos a ver que tiene más enfocado todas las mejoras en vida. Híjole, ¿dónde está? Acá está. Claro, este de ataque de arqueras. 15, 15, 17, mira. Salud de la arquera. Tiene 17, 17, 15, 15. Y mira, la defensa lo tiene en 10 en 10. Él, por ejemplo, todos los niveles los distribuyó más en vida. Está bien esa parte. Mira por eso. Por acá en gen. Aquí sí subió todo ya a estrellas porque es lo que le quedaba. Pero siempre da prioridad a la salud, gente. Por eso esas arqueras que tienen mucha salud. Le ha dado más prioridad a la salud. Esta cuenta es muy buena para PvP. Mira aquí 18, 18, 17, 15. Está centrándose más en vida que en el daño. Eso está muy bien esa parte. ¿Será que viene algo por Halloween? Sin duda que viene un evento. Pero algo que regalen así los free to play difícil lo veo. 13-13, 13-13, 13-13, 13-13. Bien. En la mejora de la flora está muy bien. Todo lo que vieron en mejoras, por eso explica que tiene mucha vida en esa formación de arqueras. Para PvP sin duda es muy buena esta formación. Sin duda. Hay una japonesa pay to win aquí en estos reportes, me dices. ¿Cuál está aquí? Sino que es esta que te refieres. Ah, te atacó con la melee. Vaya. Lograste ganar con esta formación. Es que es muy meta esa formación. Si le logras subir también a 2 rojas a la Dolly, te sube vida, si no me equivoco. Solo que hace falta más conchas exóticas. Porque si le subes esto a 7 estrellas, sí te sube vida, mira. De 20 te sube a 35, es 15 más a todo el equipo. Eso te ayuda bastante. Por esa parte bien. Quiero ver la clase, el tipo de clases. Déjame ver esto. Acá está. Tiene 95 y 57. Ok, para el tiempo que lleva. Iniciado sesión está abajo. Parece que el buen crack también se está olvidando de enviar al árbol. Es lo que pasa cuando te descuidas un poco. Ya se nota ahí quién envía, ¿no? Y quién suele olvidarse también. Ese del enviar al árbol se está olvidando un poco. Pero además bien. Deja ver cómo lo tienes configurado el insecto. Es que tienes 9, 9, 9. Tienes 3 insectos al 9. Entiendo. Y quiere tener más bien 3 insectos ahí buenos. Uno universal, uno especializado en arqueras y otro en transportadoras. Vale. Quiero chequear aquí cómo tienes distribuidos los talentos. Vale, lo tienes hasta acá, perfecto, hasta acá, perfecto. Este de defensa te diría, crack, que lo dejes. Más bien este punto distribuirlo en otro lado. Acá llegaste hasta la vida, perfecto. Lo dejaste en vida y continuaste en esta rama. Ataque. Momento de ataque. Acá sacaste salud, listo. Acá te da otro punto. Creo que por acá sacas más salud, déjame ver. Daño de habilidad. Defensa. Ataque. Defensa. Velocidad. Salud. Aquí sacas salud. Y sacaste salud. Tendrías que ir después hasta este punto. Claro. Bueno, para el nivel de talentos que lleva actuales, que es de 39, no le da más para más. Pero está bien. El nivel de talentos ahorita distribuidos están bien. Por esa parte. Dice, ¿cómo funciona lo de arribar al árbol? Lo de enviar al árbol. Verás.
Este está en evento de temporada. Bueno, cuando estás en los eventos de temporada, esta estructura se toma como el árbol, ¿vale? Cuando no estás en el servidor. Esta estructura aquí puedes enviar a construir el árbol, ¿vale? Verás, ¿por qué recalcamos de enviar a construir el árbol? Y tratar de siempre enviar en la primera opción. Porque esta te va a dar más experiencia, aquí puedes ver. Te da 204.000, 183.000, 173.000. Esta te va a dar más, ¿vale? Aunque dure más el tiempo, pues es mucho mejor. Te va a dar más experiencia. Esta experiencia te va a servir para mejorar los niveles de clase, crack. Cada tipo de clase de hormiga soldado que hay te da diferentes bonificaciones, pero la invasora es mucho mejor. ¿Qué es lo que desbloquea esto? Entre más niveles tú tengas, estas cositas como mejoras de clase te va a ir dando dependiendo de los niveles. Por ejemplo, aquí te da, mira, habilidad de ataque de las hormigas especiales, pues te va dando poco a poco. Esto lo vas a ver aquí. Aquí es donde tú aplicas esas bonificaciones. Pero esto solo lo vas a conseguir si es que envías al árbol y recibes experiencia. La experiencia va a seguir subiendo poco a poco. Aquí puedes ver invasora a nivel 95. Y la experiencia ahorita tiene esta cantidad. Necesitas seguir mandando al árbol constantemente para seguir subiendo esto, ¿vale? Igualmente, entre más envíes al árbol, te van dando estas mejoras que son características de clase también. Estas hacen que tú tengas más experiencia al momento de enviar al árbol y así. Son diferentes bonificaciones también, pero sin duda te ayuda. Necesito 2 insectos a nivel 20, tengo uno al nivel 21. Morado. Es que el morado creo que no ayuda, más bien tiene que ser sí o sí dorado, crack. Ese insecto morado que tienes te comió niveles, este de aquí. Me imagino que estás ahorrándote para quitarle niveles, ¿verdad? Sí, puedes quitártelos. En el evento de la fiesta de las hormigas te dan esos fragmentos para quitar los niveles, crack. El morado no te va a ayudar para eso. El morado sí o sí vas a tener que quitárselo, crack. Y mandarse solo a los dorados. Este tienes en 14 y este en 8. Solo los dorados deben ser, crack. Por ahora. En el evento de la fiesta de las hormigas te regalan... Hay fragmentos si es que no quisieras invertir. Para que le des la reversión de los niveles. Tienes 2 de 20. En la fiesta de las hormigas creo que sacas 4 de estos de aquí. Gratis. Entonces sería esperar varios eventos de la fiesta de las hormigas y sacas lo necesario, crack. Y estaría bien. ¿Vale? Para que lo tomes en cuenta. Es que mira, te dan todo esto. Son 3800. Eso sí te da para subir otro. Ese morado era el que usaba. Ah, tú usabas eso. Claro, al inicio sí. Claro que sí, te entiendo esa parte. Pero por lo demás, bien. Bien. Formaciones, bien. La clase sí de la invasora trata sí o sí de no olvidarte enviar al árbol. Eso sí te va a ayudar mucho. ¿Qué más podríamos ver? Déjame ver la mutación. Ok, ahorita no le estás dando prioridad a la mutación. Es que a veces el tema de esporas cuesta mucho, gente. Pues por lo demás, muy bien. Este jugador también gasta todo lo que saca en eventos. ¿Qué más podríamos ver? Imagino que en esta cuenta sí debes tener la skin en la mano, ¿verdad? Si es que no la tiene, gente, es porque está en un servidor muy fuerte. No, pero el tiempo que va ya la tiene. Claro que sí. La tienen 2 azules todavía. Vale, parece que te está costando un poco quedar en el top de marmota en estos servidores. Déjame ver. ¿Dónde más o menos? Por ejemplo, aquí no entraste en el top. Es que miren, este servidor está en TBC. Ay. 2.5 pegan. El mínimo pega un G. Es mucho quedar aquí. Es mucho quedar en el top en este servidor. Ahí sí como que difícil, gente. Dice Tony, buscando encontré uno donde fue una expedición de alianza contra Dog. Ah, pero expedición de alianza. Eso sí pueden encontrarse algunos. Eso sí se pueden encontrar algunos. A ver qué podríamos revisar. Otra más. Creo que te diría, por lo general está bien enfocado. Tienes muy buena vida en esas arqueras, sin duda pues vas a romperla. Como ya saben, la vida es el atributo más difícil de subir en las cuentas, así que por eso es que no puedes subir tantísimo, más que todo. Pero está muy bien. Está muy bien. Solo te diría, tal vez si buscas, puedes buscar un servidor más cómodo para que puedas farmear marmota, porque sí es importante también farmear las estrellas, para que no te vayas quedando.
Déjame ver aquí cómo va esto. Este jugador sí tiene todo, mira eso. Tiene todas las hormigas. Ah, no, no tiene... Uy, no tiene cáncer negro. Qué mal, gente. Hay unos que se están quedando por esto. Dice, mejor formación de hormigas... ok, formación de transportadoras sin hormigas de la selva. Hasta hormigas del Barrenland. Tienes que usar sí o sí cristal dorado, crack, la mejor. Eso te sale en la isla perdida. De segunda podrías usar Gracilis o enterradora. Y de primera, Legersi, crack. Legersi sí o sí tienes que usarlo. O si no tienes Legersi, pues juegas enterradora primera, segunda Gracilis y tercera cristal dorado. O si no tuvieras esas, pues usa el combo clásico todavía que algunos usan, que es cristal, chinches y de primera enterrador. También. Voy por ataque ahora. O sigo vida. Por la cantidad de estadísticas, déjame ver. Tienes 500. Ya está alto. Pero si quieres estar fuerte en PvP, deja en 550 de vida. Ya en 550 ya subes daño a 1.2, 1.3 y continúas con vida. Pero con esta vida ya vas a tope. ¿Cómo estás, Kyber? Bienvenido, crack. Al tiempo volviendo, de ley. Cierto, cierto, a los tiempos que te veo, crack. Los tiempos, sí, cierto, crack. Tony Gamers, ¿cómo estás? Dice, hola, tocayo, dice. Buenas noches. Como te contactan para revisar una cuenta con muchos recursos, por favor, pero no sé qué hacer con mi cuenta. Desde hace 2 años lo juego y solo tengo 70 millones de poder en el hormiguero. Podríamos revisar, si quieres que revisemos tu cuenta, podríamos hacerlo para la siguiente semana, crack, y así lo vemos. Ulises, ¿cómo estás, crack? Pregunta Tony. De ayudante, ¿qué es mejor, boxeadora o Icepawn? A ver, la boxeadora. Boxeadora, mucho mejor. Tony, métete a mi cuenta para que veas. Es que no puedo entrar ahorita, crack. Podríamos verla la siguiente semana si quieres, revisándola ahí. Porque ahorita vamos a ayudar a gente a conseguir el marco gente. Miren, ya analizamos esta cuenta. Está muy bien enfocada. Es una cuenta muy buena porque todo lo tienen enfocado a vida, gente. Y en PvP muy fuerte esta cuenta, ¿vale? Por lo demás te diría... Trata de enviar al árbol para que no te quedes con las mejores y todo eso. Y estar a tope, gente. Verán, los que quieren que revise cuenta de suscriptores, los que quieran apuntarse ahorita, escriban al Discord y quedarían para la siguiente semana. Y así yo lo veo y estamos al tanto, ¿vale? Ahora sí, dando otra recomendación. Tema de hormigas. Está bien, ok. Esperemos de que... ahorita trates de subir a tope a la muerte, por lo menos estrella roja, y así estarías haciendo más daño. Porque con mi plata te va a ir bien. Mi plata más bien sería esperar a que te salga copias también. Y mucho mejor. Así te armas una formación en un futuro también mixta con una hormiga guardiana y bien. Eutonis, te voy pasando mi cuenta y la siguiente semana la revisas. Dale, crack, claro que sí. La pasas y la vamos a ir a tope, sin problema. ¿Vale? Ahora sí, gente. Te agradezco mucho el apoyo, el buen Allison. Gracias por apuntarte a la revisión. Por lo demás está muy bien, crack. Ahora sí, si quieren que inicie sesión en sus cuentas para ver lo del marco, gente, envíenme en datos por acá. Envíenme otra vez porque creo que abrí los que me enviaron anteriormente y se me quedó ahí abiertos. Deja ver, aquí el bueno. Aquí le voy a aceptar al buen crack. Hola, crack. Mándame los... Y lo hago. Listo, ahí estamos. Tony, ya casi voy a llegar a 500 de vida y 1300 de ataque. Y con 800 de velocidad, me falta como 50 para llegar. Buena, crack. Sin duda has mejorado mucho la cuenta. Tony, pero si uso siempre invasora, ¿no me voy a quedar sin recursos? No.
Bueno, si vas empezando al inicio, o sea, vas empezando todavía tu cuenta, no sé, está reina 22, 23. Mientras tanto usa cultivador. Ya cuando estés en 25 ya empieza a usar invasora y así. Poquito a poquito. Esperen, aquí me envió un mensaje el buen Hisoka. Voy a iniciar sesión aquí en esta cuenta, ¿vale? Y al WhatsApp también me escribieron. Voy a dejar abriendo de una vez. Déjenme, voy a cambiar de cuenta. El buen Hisoka me envió mensajes también ya. Me inicio sesión aquí. Solo que necesito que estén en la transmisión más que todo porque me piden códigos. No voy a iniciar en la del buen Hisoka. Creo que la siguiente, si es que se aparece, la iniciamos. Dice, pero ya no puedo meterme jugando porque no me corre el juego en mi cel. Me estoy quedando corto en la cuenta, Tony. ¿Qué hago? Si quieres yo te ayudo con la cuenta, crack. Tendrías que pasarme de otra vez los datos porque ya la perdí. Los datos más que todo. Dice, me dice que no te puedo enviar mensaje, bro. ¿Cómo así? Verás, ingrésate al grupo de Discord del canal. En la descripción del directo está el link. Te unes al grupo de Discord del canal y ahí me puedes escribir. Ahí no te va a dar problema. A veces no se puede enviar mensajes porque bien no eres amigo o no perteneces al mismo grupo de un grupo de Discord. Bien que subiste en Insecto 11, crack. Buenarda, eso te va a ayudar mucho. El buen Unga me escribió. Ah, listo. Listo, Unga. Perfecto. En la siguiente analizamos tu cuenta, crack. Ahí la podemos revisar. Bien ahí. Por acá me dice, me regalaron una cuenta super chetada. La usaban hasta con contrato de luz. El problema es que ya aún no entiendo mucho. Si quieres, mira, crack, en la siguiente revisión de cuentas te explicamos para que tengas todo al tanto. Y ahí pues o si no me escribes por el Discord y también te puedo ayudar ciertas cosas que no entiendas para que te vayas igualando sin problema. Déjenme me cambio de cuenta a mi principal de una vez y dejamos ahí el hasta que alguien quiera animarse a... Miren, ahorita algunos querían pero no están. A ver, deja de ver. En la cuenta del buen Legoshi voy a iniciar sesión. Solo déjame me cambio a mi cuenta principal y listo. Listo, ahí estamos. Dice, perdón hermano, aún no sé cómo enviarte mensajes. Ya estoy en el grupo. Es que Discord lo descargué ayer. Ah, ya estás en el grupo. ¿Cómo te llamas en Discord, Carl? Yo te envío mensaje. Pero ¿cómo te llamas en Discord para ver? Y yo te puedo enviar mensaje. ¿Cuál es tu Discord? Verán, parece que algunos únanse a este grupo. Este es el grupo que tenemos del canal. Una vez ustedes unidos al grupo de Discord del canal, gente, me pueden enviar mensajes sin problema. Ese es el grupo de Discord del canal que tenemos. Listo, Kaver. Si ya me enviaste al WhatsApp, iniciamos sesión y listo, no habría problema. Un Tony falso, dice. Es que se llama Kaver, gente. Listo, gente, aquí estamos con mi cuenta principal. Miren, yo llevo esta formación. Ya subí mi cristal dorado 8 estrellas. Y estamos bien ahí. Estoy tratando de ahorrarme un poquito de
de conchas exóticas para subir mi chincha estrella roja y así poder hacer un poquito más de daño. Aunque ya no la uso para PvP, lo uso para PvP nada más. Ahora sí, déjame me cambio la cuenta del buen Legoshi y reclamamos el marco. Tenía el chat del buen Legoshi. Pegamos acá. Veamos. Listo. Veamos acá. Listo. Me pidió código, pero como el buen Legoshi lo tengo en WhatsApp, gente, se puede estar activo ahí. Veamos si es que está activo, si no ya lo dejamos para la siguiente. Estás como... Ok. De los que recién ingresaron. Seguro que ingresaste al grupo de Discord del canal. Porque no te veo. Por acá dice Tony, dejé el juego hace un par de meses y ahora quiero iniciar una nueva cuenta Pay to Win. ¿Qué me recomiendas comprar a los inicios? Sin duda, pues ahorita el plan de luz es muy bueno. El de insectos, sin duda, esos dos planes son los más importantes. Y las corazas exóticas de las hormigas para subir estrellas serían los más importantes, crack. Uy, pero no me deja encontrarte, crack. Ay. Ya te ubiqué. Listo. Ya te envié mensaje, crack. Ya te envié mensaje, Isaac. Mándame los datos ahora sí. Ahora sí me puedes escribir. No, nada. El buen Legoshi no está activo, gente. Bueno, sería para la siguiente. Ah, lo mando de nuevo, listo. Ya me respondió. Ahora lo hago. En otra vez tengo que cambiar cuenta. A ver. Listo, ya me respondió el buen Legoshi. Solo déjenme. Hago esto rápido y listo. Ahora es este crack. Listo. Dice, los nuevos jugadores son muy pay to win. Manuel, confirmado eso. Sin duda que sí. Son demasiados. Listo, ya entré. Ya entré. A esta cuenta que vamos a entrar, gente, es full pay to win, ¿verdad? En los tiempos que no he entrado a la cuenta del buen Legoshi. Dice, yo empecé una cuenta también y metí dinero, según para ser top 1, pero estaba entre el top 20 mejores. Hay gente con demasiado dinero. Y eso, mira, y eso que muchos dicen que el juego está muriendo o algo así, te diría que esté más en auge todavía. Ya te escribí, bro. Listo. Solo déjame inicio sesión aquí, ya como inicio sesión. Bien. ¿Cómo irá? Déjame, me da curiosidad el buen Legoshi. Ay, gente, esta formación que lleva, miren eso. Mira, y tiene el Vindex. Él participó en el evento del Godzilla, miren eso. Dice, nada, solo soy poco pay to win, no le meto tanto. El buen Legoshi es un pay to win humilde, gente. Lo que sí es que el buen Legoshi tiene suerte, gente. La bombia 2 rojas es complicado de tener.
Dice, ya me voy a dormir, dice. Lo puedes mover lo que gustes, Tony. Dale, crack, no te preocupes. Bueno, lo del marco ya está reclamado, crack. Eso no hay problema, aquí ya lo puedes reclamar. Ahí lo va a dejar. No voy a reclamar nada porque si no se me va el dedo a veces. Quiero ver cómo tiene distribuir los talentos. ¿Cómo lo tienes? Ah, ok, lo tienes hasta acá. Vale. Y lo tienes con ataque de habilidad. Diría que se puede mejorar esto, pero está bien ahí. Esto está como mitad PvP y medio PvE, gente. Esto de aquí. Tony, mañana te metes a mi cuenta a ver y me dices cómo voy. Dale, crack, sí, sí. O si quieres te apuntas en un próximo analización de cuentas, lo podemos hacer sin problema. Para que lo tomes en cuenta. Pero bien. Uy, no, ya se paró el... Ok, yo pensé que ya se paró este de aquí. Tiene de apoyo la boxeadora. El insecto ayudante, ¿qué nivel lo tiene, gente? Esto quisiera ver. Bueno, el compañero ayudante más que todo. Ah, lo tiene normal. En esto no está invirtiendo el buen Legoshi. Vale, lo tiene normal. Esta formación está fuerte, gente. Miren esta armadura brillante a 2 rojas y la tetraponera a 2 rojas, gente. Miren eso. Muy fuerte, ¿no? Bien ahí. Perfecto. Ahora sí, me cambio de cuenta, gente. Déjenme... Cambio de cuenta. Ya me enviaron un mensaje por acá. Déjame ver. Isaac. Pero no me has enviado mensaje, crack, todavía. A lo que veo. Uy, el buen Season 37 tiene suerte, gente, ahí. Envía mensaje, crack. No me has enviado todavía mensaje. Envíame mensaje, crack. Para iniciar sesión y ahí te reclamo el marco. Tony, ya tengo 900 de velocidad de combate y 2000 de ataque. No, creo que 2000. Yo todavía no tengo ese daño. $2000 de daño no creo que tengas todavía. A menos que le hayas invertido plata ahí. Veamos qué dice el buen Isaac. A ver que me envíen los datos. Bueno, por el buen Legoshi ya iniciamos sesión. El buen Hisoka falta nomás. Ya te envío otro mensaje. Pero ¿dónde estás enviando, crack? Yo te escribí, hola, crack. Eres el que con el nombre de usuario el mismo que me enviaste. Pero no me estás enviando mensaje a mí, tal vez estás enviando a otro. Ten en cuenta que diga Tony JM 2021, verás. No vas a enviar a otro, verás. Ahí sí ya me enviaste a mí. Listo. Si es que enviaste mensajes a otra persona, trata de eliminar esos mensajes, crack. Listo, ahorita inicio sesión. A ver, por acá. Ya, este es el código para que me permitas ingresar, crack. Me va a pedir 2 veces, por si es que no me pide 2 veces, mejor. A ver, la cuenta del buen Legoshi también la está vendiendo él. No me acuerdo cuánto es el precio que me dijo. Pero esa cuenta, gente, muy fuerte también. Aquí me pidió otro código, crack. Este es el código. Con esto ya ingreso. Listo, ya entré. Crack. Ahora sí entramos. Es la cuenta del 1311. Listo, ya estamos entrando, crack. Perfecto. Listo. Aquí está, crack. Aquí está el marco.
Ahí lo puedes activar si es que deseas. O lo dejas guardado, no hay problema. Bien ahí. Para el próximo revisando cuentas, te paso las 9 arqueras si no hay sobra tiempo. Claro, sí, crack, no hay problema. Yagoshi dejará el juego. No sé si vaya a dejarlo, gente. Me dijo que estaba vendiendo su cuenta. No recuerdo cuánto era el precio. Pero esa cuenta, si la vendiera, gente, sí te ahorras bastante. Porque esa cuenta pega casi 1.5 daño a la marmota. Sí, 1.5 G. Es muy fuerte. Listo. Me va a cambiar de cuenta, gente, a mi principal. Si alguien más quiere que le reclame el marco, gente, me envía sus datos y iniciamos sesión, no hay problema. Luego al final yo ya cierro todas las sesiones de las cuentas. Pero por lo demás, bien, gente. Creo que nadie más se ha apuntado. El buen Hisoka estaba aquí, pero ya se fue a dormir, gente. Tal vez en otra transmisión le ayudamos, sin problema. Muchas gracias, hermano. Dice, le envié mensaje a... ok. Le enviaste un bot. Entonces, si es un bot, no hay problema. Si es un bot del canal, no hay problema. Pero por si acaso, elimínalo. Por si acaso, nomás. A ver qué me dice el buen C137. Algo me escribió, me dijo... Dice, para el próximo revisando cuentas te paso las 9 arqueras. Ok. Tienes otra cuenta. Listo. Ahí lo vemos, crack, sin problema. Listo, crack, ahí lo vemos sin problema. Ahí lo vemos sin problema, crack. El buen Ángel, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Bueno, creo que hasta aquí llegaremos en la transmisión del día de hoy, gentita. Creo que ya nadie se va a apuntar al que les ayudemos a reclamar el marco. Yo ya lo reclamé. Miren esto. El juego, si es que llenas esta encuesta, te da como premios exclusivos de la comunidad. Pero son muy poquitos. Pero sí te da algo, gente. Yo ya reclamé este marco. Yo ya me lo puse, gente. Más o menos, sí. Normalito, gente. Les diría, normalito, sí está bien. Uy, el buen Isaac, gracias por esa donación, crack. Te agradezco mucho el apoyo. Dice, muchas gracias, amigo. Más bien gracias a ti por el apoyo. ¿Es caro comprar cuentas? Depende qué cuenta quieras. Si quieres una cuenta que es 100% free to play, que no has invertido nada y eso, pero ya tiene buenas estadísticas, tiene buenas hormigas, insecto 11 estrellas y así. Eso es para servidores antiguos, ¿no? Vale de 100 a 150 dólares aproximadamente esas cuentas. Que no has invertido nada, pero pegan un G de marmota si es arquera o si es transportadora fuerte en PvP y así. De ahí, si quisieras una cuenta que se invirtió un buen insecto bueno y ese tipo de cosas, ronda, no sé, hasta 500 dólares y así. Todo depende del presupuesto y de qué es lo que quieras tú. Solo que si les digo, si ustedes van a comprar por su cuenta cuentas, solo tengan cuidado porque hay veces que gente les puede estafar. Antes de irte ya te pasé la T9 por el marco. Si no la quieres analizar a profundidad. Ok, si quieres la del marco, yo te ayudo. Analizar en profundidad sería para el próximo directo, crack. Es que todo para no deslindarnos. Déjame me cambio de cuenta entonces. Me cambio de cuenta. Me dijiste que la clave es la misma, listo. Esto sí es la misma, bien. Solo sería el código de confirmación, crack. Ahí estamos. Y ya te reclamo el marco ahí. Top. Me va a enviar otro código, creo. Es este ahorita, crack. Listo. Oigan, suerte. Creo que cambiaron los horarios de corte de luz en el sector en el que vivo, gente. Usualmente cada cierto tiempo cambian los horarios de corte. Al parecer,
no va a haber cortes de luz hasta la mañana. Eso va a estar bien. Perfecto, ya puede iniciar sesión. Este está en el 667. Ah, vale, parece que está en el mismo servidor. Tienes dos cuentas ahí al parecer. Bien. Bien ahí. Listo. Esta cuenta es arquera, como me dijo el buen. Sí, esta es arquera. Ahí. Listo, crack. Aquí está, mira. Para que reclames. Esa parte bien. Principal. Si no tengan problemas iniciar cuentas. Por acá dice: esa es la cuenta tenida con la que te conocí, que era transportadora. Y me pasé a arqueras, ¿recuerdas? Ah, ok, déjame ver. Podemos analizarle mientras alguien se apunte a revisión. Bueno, que se apunte a que el cambie de marco. Ok. Está en estadística. ¿Cuánto lleva? Creo que empezaste en la guardiana, ¿no? Ah, pero te cambiaste a arquera, sí recuerdo. Recuerdo que hacías preguntas y cambiando a arquera siendo transportador porque te salían, porque tenías mejores hormigas arqueras. O sea, esto te conviene mucho más, mira eso. Mira, la inflata mata lo mismo que la muerte, qué locura. Ah, que activó solo 3 habilidades. Está fuerte, sí está fuerte. Solo que como que está un poco dejada, te diría. Creo que la estás usando más que granja, creo yo. Te diría. ¿Cómo va que en evoluciones? Claro, mira, todavía no tiene ni T10. Pero esta creo que la estás usando más como granja. Ah, porque esta está en el 667. Bueno, a ver si me cambio a mi principal. Es para acá. Bien. Ahí estamos. Bien, gentita. ¿Cuánto vamos de directo? Eso sí no lo chequeé. Casi 4 horas, gente. Es que siempre cuando analizo cuentas de suscriptores se va mucho el tiempo. Pero bueno, sí se disfruta. Ni se siente a veces el tiempo. Pues de Tony, ¿el paquete de insectos cuando inicias en un nuevo servidor es igual al de actual? No, es... Empiezas con el primer paquete que ofrece el juego, que es con los insectos normales del juego, ¿no? Con el escorpión, la mantis, la araña y esos. Ya conforme pasa el tiempo se va actualizando, Carlos. O no sé si lo hayan cambiado. Si esa fue cuando vivía en Colombia. Ah, ok, y no sabía jugar. Y luego abandoné como 8 meses. Ahí fue donde conocí y entendí el juego. Ah, y ahí le empezaste bien y tienes una buena cuenta. Claro, es lo normal, gente. Claro, gente. Lo que se debe hacer, porque no hay más. Si quieres ir a tope, gente, pues hay que ir a tope. Mira, este jugador tiene 3 T10. Veamos qué tan fuerte es. Le gané, pues. Por eso les digo, tener 3 T10 pues no te hace tan fuerte, porque no le sacas rendimiento. Es mejor especializarse en un tipo de soldado porque vayan a tope ahí. Dice Tony, ¿quieres una cuenta de Primitiva Era? Les diría que yo sí tengo una cuenta de Primitiva Era. En esa cuenta ya tengo T10. Estoy yendo a la segunda T10 también ahí. En esa cuenta sí la tengo bien mejorada también. No quisiera otra porque no me va a dar tiempo para cuidar otra. No me va a dar tiempo para mejorar otra, te diría. O quién sabe si es que me apuntara para conseguir otra. Vamos a esto. Sí. Bien. Bueno, esta aquí rapidito. Hasta que alguien quiera apuntarse. Ah, esta cuenta debo donar como 26, algo así es. Porque están complicados mucho a full las euros. Pecho, que no más hay un pecho. Listo.
Tony, estoy usando emulador. ¿Se puede obtener el marco de ese modo? No. Tienes que usar la versión de PC. Yo te diría mejor cámbiate a la versión de PC. Emulador va muy lento el juego después de un tiempo. En la versión de PC siempre está optimizado, crack. Dicen ese que es una copia de este. Ahí también hay islas. Sí, ahorita están solo con la primera temporada. Próximamente creo que va a aperturar en la segunda. Es prácticamente lo mismo. Les mostraría, pero tendría que abrirlo en emulador porque ese juego todavía no tiene versión PC. Es bueno ahí. Solo que ahí sí tengo mala suerte. Ahí tengo solo una copia de chinches. O sea, ahí hay los mismos tipos de soldados, son iguales que en The Ant, son igualitos. La chinch solo me ha salido una vez. No me ha salido más. Estoy esperando que me salga la de cristal dorado. Y he tenido muy mala suerte. No me ha salido ni una vez. Y eso que ya llevo más de año de juego. Casi 2 años llevo jugando ese juego. Y no me ha salido ni una vez otra copia de la cristal dorado. Ni me ha salido. Y estoy luchando que me salga más de chinches. Solo que es como una temática de primitiva, algo así en Primitivera. Tiene la bailarina 2 estrellas rojas. Vaya, o sea, es full arquera. Alison, mira, si quieres, dámela. Para irla subiendo. Así tengo otra de arqueras ahí para irla subiendo poco a poco. Esa, la que tengo yo de principal, es full transportador. Bueno, full jinetes es ahí. Está abandonada la cuenta. Me entiendo. Préstame. Yo la puedo jugar para seguir subiéndola. Por ejemplo, la bailarina que dices la hormiga de la muerte en The Ants. Esa al inicio del juego ayuda bastante. Creo que es muy raro que te salga varias copias. A mí no me ha salido y pues ni modo. Pero por lo demás muy bien. Alonso, me pasan los datos de esa cuenta por Discord, no habría problema. De ahí lo chequeamos. Pero por lo demás muy bien. ¿Vale? Listo, gentita. Ahora sí, dejaremos hasta aquí 4 horas de directo. Ni se sintieron casi, pero está muy bien. Les agradezco mucho el apoyo. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y nos veríamos en una próxima transmisión o un próximo videito. Mañana creo que casi segurísimo hacemos el sorteo de los paquetes de insectos de los miembros del canal. Ya saben que si quieren participar, se hacen miembros del canal y pues le damos a tope ahí. Por lo demás, gracias por todo. ¿Todavía en directo? Sí, Fabián. Gracias a todos por el apoyo. Cuídense mucho y nos veríamos en una próxima transmisión. Dice, ¿por qué no curan los soldados? Los soldados, dices. Es que solo son unidades de batalla. Los únicos que pueden curar pues son las hormigas especiales porque tienen habilidades, crack. Los soldados solo más que todo son para pelear nada más. O sea, para luchar. Para darse de a pelear nada más. Así que por lo demás muy bien. Listo, gente. Cuídense mucho. Y nos veríamos próximamente dentro de poco, gente. Cuídense mucho. Bye bye. Chaito. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to